Hola, bueno, vamos a empezar con el tema 2. Básicamente el tema 2 son tejidos, aparatos y sistemas. Y en realidad, aunque ponga tema 2, en realidad aquí hay por lo menos cuatro temas. Así que bueno, yo los he agrupado todo en el tema 2 porque me parece que tiene más coherencia. Entonces vamos a ello, a ver cuánto dura el vídeo. Yo espero que una hora y media o cosas así lo tengamos listo, pero vamos, me voy a enrollar lo que sea necesario porque es uno de los temas principales. Tanto el de la célula, que se supone que ya lo habíamos visto, como ahora este de los tejidos y aparatos y sistemas, ¿vale? Bueno, esa foto que estás viendo ahí básicamente es un hospital o vengo yo a representar un hospital, ¿no? Y cuando tú has entrado a un hospital, seguro que en algún momento has visto una cartelera como esta. Una cartelera donde al final hay diferentes nombres raros, hay diferentes palabras friki y a partir de ahí, pues bueno, tú dirás qué significa cada una de esas palabras, ¿no? Endocrinología, reumatología, pediatría, seguro que alguna de ellas sabes qué son, ¿no? Por ejemplo, cardiología. Hombre, verás, pues lo mismo sabes que eso es tema del corazón, ¿no? El digestivo. Vale, pues tema del estómago, intestino, tal. O sea, hay algunas que sabes que, bueno, pues con este tema está muy relacionado con estas disciplinas que tenéis vosotros en el día a día. Entonces nosotros necesitamos conocer qué tejidos hay, qué aparatos hay dentro del cuerpo y qué se relacionan con estas cosas que veis vosotros cuando entráis a un hospital. Por eso la tarea de este tema va a ser explicarle en pareja seguramente o individual, explicarle a tu abuelo o a mi abuelo o a quien sea, una persona mayor, hacer como que vais al hospital y le tenéis que explicar ocho eh, de estas disciplinas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, para eso necesitamos entender bien el tema. Vamos a seguir tres puntos. Tú dices, joder, Jaime, 2 horas para tres puntos. Si es que los puntos, sobre todo el tercero, son enormes, enormes. Entonces ya sabéis que nosotros en clase discutimos, trabajamos preguntas, yo dejo fluir en el sentido de que me vayáis haciendo preguntas relacionadas con el tema. Y aquí tenéis lo gordo, ¿vale? Toda la parte fundamental. Ya sabéis cómo trabajo porque el tema uno ya lo hemos hecho igual. Entonces, vamos a pasar al punto uno, que es la introducción. Nosotros o tú deberías haber, este esquema deberías entenderlo sin ningún problema. Vamos a ir de más a menos, ¿vale? Porque esto ya lo hemos visto en el tema 1. Tú, imagínate que eres este de aquí, ¿vale? Este de aquí eres tú y tú tienes los aparatos y sistemas, ¿no? Pues yo qué sé, aparato respiratorio, aparato digestivo, sistema nervioso, todo eso aparato y sistema. Si tú pudieras hacer zoom, si Jimmy pudiera hacer zoom, ¿qué vería? Pues lo que vería serían los órganos, yo qué sé, el aparato digestivo. ¿Qué órganos hay en el aparato digestivo? Pues tenemos el estómago, tenemos el intestino delgado, tenemos el intestino grueso, es decir, hay diferentes órganos. Y si yo pudiera seguir haciendo zoom, pues pasaríamos al 4. El tejido, que era un tejido, un conjunto de células que realizan una misma función, ¿no? Y una vez el tejido entonces de qué está hecho, muy fácil, de células, tendríamos el nivel 3, nivel celular. Y esto es importante que todo ser vivo está compuesto de al menos una célula. Por ejemplo, una bacteria, pues es una única célula, pero nosotros estamos hechos de millones y millones y millones de células. Ahora, si yo pudiera seguir ampliando, ¿hay algo más pequeño que la célula? Efectivamente, tenemos mitocondrias, tenemos ribosomas, tenemos el núcleo. Y si yo mirara dentro del núcleo, ¿qué encontraría? Pues encontraría moléculas. Entonces saltamos al punto 2, que si ADN, que si proteínas, que si carbohidratos, que si lípidos, ¿no? ¿Os acordáis de esas cuatro grandes macromoléculas? Carbohidratos, lípidos, grasas, proteínas y ácidos nucleicos como el ADN. ¿Y eso de qué está hecho a fin de cuentas? Eso está hecho luego, si yo pudiera mirar el ADN, eso de ADN, ¿qué es? Está hecho de átomos, ¿no? Y ahora, si yo pudiera mirar, Ana, estaríamos ya en el nivel uno. Si yo pudiera ir más allá del átomo, que es este dibujito que os amplío aquí, ¿no? El átomo, con sus protones y neutrones en el centro, con los electrones orbitando alrededor, aunque en verdad este dibujo sea mentira, ¿vale? Aunque este dibujo sea mentira, si tú buscas en YouTube los átomos no son así, te lo explican, ¿vale? Muchísimo mejor que yo y de una manera mucho más visual. Pero bueno, es una representación que nos sirve para entenderlo. Todo lo que te rodea está hecho de átomos. Todo. No todo lo que te rodea está hecho de células. Por ejemplo, esta taza donde le voy a dar un sorbo al café. Al descafeinado. Porque yo cafeína no. Porque si no me pongo con una moto. Pues esa taza que yo acabo de beber está hecha de átomos, no está hecha de células. Todo lo que veas a tu alrededor está hecho de átomos. Hay cosas que no. Por ejemplo, la luz,
las vibración, o sea, el sonido, que son ondas, bueno, en fin, pero la mayoría de cosas que tú puedes tocar están hechas de átomos. Y si yo pudiera ver más allá de un átomo, claro, esta pregunta se la hicieron. Pues nosotros veríamos protones, neutrones y electrones. Y si yo cogiera un electrón, imagínate que esto es un electrón, ¿vale? Y lo tiro contra la pared, ¿se rompería el electrón o ya no hay nada más? O sea, o ya no hay nada, o sea, o el electrón ya es una partícula indivisible. Pues con el electrón parece ser que sí, que es una partícula indivisible. Pero los protones y neutrones que están aquí en el núcleo, sí que se pueden dividir aún más en los quarks. Pero aquí ya no nos metemos, ¿vale? Eso digamos que es nivel cero subatómico, por si lo queréis tener en cuenta, ¿vale? 6 aparatos y sistemas, 5 órganos, 4 tejidos, 3 celular, 2 molecular, 1 atómico y luego el cero, digamos, subatómico. Sub significa por debajo de el átomo. Pues ahí lo tendríamos. Entonces, estos son los 6 niveles. De estos, el nivel atómico tú ya lo debes haber visto en física y química. El molecular, igual, todo el tema de las moléculas, los enlaces, los átomos, los elementos de la tabla periódica, todo eso en física y química. El nivel celular ya lo has visto. Deberías haberlo visto en primero de la ESO, pero hemos vuelto a verlo aquí porque no había conocimiento suficiente, ¿no? Entonces ya tenemos visto el tema de las células. ¿Qué nos queda ahora? Pues el tejido, los órganos y los aparatos y sistemas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Empezar por el nivel 4, que son los tejidos. Así que nos vamos al punto 2 del tema. Punto 1, liquidado. Era la introducción para entrar para entrar en materia. Entonces ahora nos vamos con el punto número 2, los tejidos. Lo primero, ¿qué es un tejido? Pues esto debe estar escrito en tu cuaderno. ¿Qué es un tejido? Básicamente es un grupo de células que realizan la misma función, ¿no? Estamos hechos de células, pues cuando hay unas células que realizan la misma función, se le llama tejido. Y tenemos diferentes tipos de tejido. Y aquí los tenéis. Tenemos el epitelial, que tiene que ver con la piel. Tenemos el muscular, que tendrá que ver con qué. Bien, con el músculo. Tenemos el nervioso, que tiene que ver con las neuronas, con todos los nervios que hay por todo el cuerpo. Y luego tenemos un nombre ya un poquito especial que se llama tejido conjuntivo o conectivo, que engloba a varios. El óseo. ¿Cuál es el óseo? Huesos. Sanguíneo. Sangre. Y adiposo. ¿Qué significa eso de adiposo? Graso. Entonces hay diferentes tejidos, sobre todo 4 tejidos principales. Y ahora lo que vamos a ir va a ser viéndolo uno a uno. Entonces, como estamos en el punto 2, tú podrías ponerte ahora 2.1, tejido epitelial. Y ahora vamos a ver el tejido epitelial. O directamente poner 1, 2, 3 y 4 y tú vas redactando según yo te vaya diciendo cositas, ¿vale? Entonces, esa imagen que ves ahí, ¿qué es? Recuerdo, estamos ya en el tejido epitelial, ¿vale? Pues es la piel. Se me ve la piel y aquí, ¿veis que se ve un pelo? Que hubo una alumna que se dio cuenta en clase. Se ve un pelo, ¿vale? Pero es la piel, ¿no? En la piel hay pelo, muy bien. Pues aquí es donde te hablo un textito que podéis tener en el cuaderno de manera más teórica, que está sacado del libro, ¿vale? Olvidar aquí lo del 3.1, que es por la numeración del libro, donde dice que los tejidos epiteliales están formados por una o varias capas de células, muy próximas entre sí, que recubren los órganos y actúan como barreras protectoras, y entonces empieza a contarte películas y todo eso, ¿no? Al final vamos a verlo de manera más clara. Aquí, esto que tú estás viendo aquí en esta imagen, ¿qué es? Verás, ahí me verás, pues son tres manos o tres brazos, ¿no? Vale, bien. Si yo pudiera ampliar, si Jimmy, que es el que está ahí, pudiera ampliar, ¿qué vería? Pues Jimmy vería esto. Así es como se vería la piel, como un montón de células unidas entre sí, de capas y capas y capas y capas y capas. ¿Tú te imaginas? Mira, esa es buena analogía, ¿vale? Vamos a ponerla. ¿Tú te imaginas como una capa de ladrillos? Vamos a poner ladrillos. Pared. Mira, así. Esto es el tejido epitelial. ¿Qué es cada uno de esos ladrillos? ¿Qué es cada uno de esos ladrillos? Una célula. Y esas células parece que hay como cemento entre ellas, ¿no? Ahora vemos eso, ahora vemos eso. Pero volvamos a esta imagen. Cada una de las cosas que estás viendo aquí son células. ¿Y qué es esta parte de aquí que estoy señalando con el ratón? Entiendo que habrás dicho núcleo. ¿Qué había en el núcleo? El ADN. Vale, entonces ya me voy enterando. Estamos en el tejido epitelial. Si Jimmy amplía aquí, ve un conjunto de capas de células, ¿vale? Que las demás arriba se acaban muriendo. Se acaban muriendo.
Y entonces la pregunta es, Jaime, que entonces con el paso del tiempo no tendríamos la piel cada vez más delgada hasta un punto en el que no tendríamos piel. Porque claro, si estas células de aquí se van muriendo y ahora estas, ¿qué pasa? Pues que abajo del todo, hay células que, mira, mitosis, 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 mitosis. Entonces, en tu piel continuamente están muriendo células. Continuamente. Y esas células muertas, cuando tú te duchas y tal, pues se van yendo, pero están muriendo continuamente. Pero a la vez que están muriendo, hay células abajo del todo que se están encargando de generar nueva piel, porque si no nos quedaríamos la piel. Y tú imagínate que sería de nosotros si no tuviéramos piel, porque se nos escaparía todo lo que hay dentro del cuerpo, o si de repente no nos protegería tan bien, entonces la piel actúa también como superficie protectora, y entonces actúa como una pared de ladrillo. ¿Cuál es la función eh, de una pared de ladrillos en una casa? Pues proteger y separar lo que hay dentro de lo que hay fuera, pero eso no solo ocurre dentro, o sea, como por fuera de la casa, por fuera del cuerpo, sino que cada habitación tiene sus propias paredes, cada órgano tiene sus propios epitelios, tejido epitelial que lo recubren. Es decir, que el corazón, digamos que alrededor tiene también un tejido epitelial que lo defiende y que lo protege, y así, ¿no? Entonces, ¿cómo se vería un tejido epitelial al microscopio? Si yo cogiera parte de mi piel, la tratara, la pusiera, la prepararía genial para el microscopio, ¿cómo se vería? Pues se vería algo tal que así. Estos son células y que van estando en la parte de arriba, en la parte de abajo. Y veis que son como capas, como muchas capas. Pues es como si fuera esto, pues al microscopio, si lo pudiéramos ver, se vería así, que lo he rescatado de mi carrera para que podáis verlo. Esta foto también la he cogido de mi carrera y te pregunto, ¿esto de aquí, que estoy señalando aquí, qué es? ¿Es una célula? ¿Y esta de aquí qué es? El núcleo. ¿Y estas células del tejido epitelial que veis aquí en azul, azul y rojo, que están unidas? Estas células están unidas. Si las células de la piel no estuvieran unidas, se colarían muchas cosas por ahí. Entonces necesitamos que estén unidas. Mira, aquí se ve esa unión un poco más ampliada, ¿ves? Esta unión que está aquí como en un cuadradito, ahora la flecha ¡fum!, nos lo amplía. Y veis que está ahí como pegado, como si fuera pegamento, como con piezas y tal. Pues eso son proteínas que hacen que las células estén muy unidas. Ya veremos en clase que os cogeré algunos, os pondré de pie, os diré que salgáis y os diré que os pongáis unidos e intentaré separaros y veréis que estáis, como estáis unidos, no vais a poder separar. Entonces, estas células de la piel, en realidad, que los he dibujado antes, tendrían que tener como una especie, digamos, de tiritas o de pegamento, ¿no? Que hace que permiten que estén unidas y que estén muy compactas. ¿Para qué? Pues para estar ahí apiladas, ¿no? Y protegernos y que no se cuelen cosas, etcétera. Entonces, eso es lo que es el tejido epitelial. Aquí os dejo un vídeo ¿Alguna vez te has preguntado por qué de 6 minutos y 45 segundos que os explica el tejido epitelial. Vamos a ver un minutillo para que veáis que yo también lo puedo iniciar y lo ponemos, ¿vale? el pan viene en bolsas de papel o por qué el té está envuelto en pequeñas bolsas? Parece obvio, pero no es solo por comodidad. Es para proteger, separar o permitir que algo pase sin dejar pasar todo. En nuestro cuerpo pasa algo muy similar. Hay una especie de envoltorio natural que recubre cada órgano, cada cavidad y que actúa como una barrera entre distintos ambientes. Este es el tejido epitelial. Muy bien, aquí te explica el tejido epitelial. Recordad, es muy importante ver estos vídeos y tomar apuntes. No es necesario que toméis apuntes de todo el vídeo. Mirároslo y ponéis en el cuaderno vídeo tejido epitelial y ponéis 2 o 3 frases de cosas con las que os hayáis quedado y sin ningún problema, ¿vale? Muy bien, en la piel, esto estaba en el tema uno, pero lo recojo aquí de nuevo. En la piel, ¿por qué una persona es más morena que otra? Nos podríamos preguntar, ¿no? O sea, seguro que tú, no sé si eres moreno, si eres más blanca o no, o sea, no lo sé. Pero la cuestión es que hay personas más morenas que otras. ¿De dónde viene ese moreno? Pues mira, viene de que hay unas células en la piel, que es esta célula naranja que se ve aquí, ¿la ves? ¿Ves qué forma tiene? ¿Tiene forma de bola de tenis? No,
No tiene forma de bola de tenis. Yo no sé qué forma diríais que tiene esto. Es como de una medusa puesta al revés, o no sé, como lo queráis ver, ¿no? Y esta célula se le llama melanocito. ¿Por qué? Porque produce melanina. Cuidado, que no melatonina. Melatonina es para dormir. Melatonina es para dormir. Melanina es un pigmento marrón que producen los melanocitos. ¿Dónde están los melanocitos? En el tejido epitelial. Entonces, en el tejido epitelial, que es la piel, hay dos células principales. Los melanocitos, que producen melanina, y los queratinocitos, que son estas células rosas que veis aquí. Estas células rosas, que hay un montón. Pues, ¿qué es lo que hacen los melanocitos? Mira, sintetizan melanina y mira dónde lo colocan. Encima del núcleo de un queratinocito. ¿Y por qué? Pues porque lo que hace esa melanina, que es la que provoca que tú te veas más moreno o menos, es que los rayos ultravioleta del sol, cuando dan en tus células de la piel, ¡pum! Salen, mira, mira, ¡pum! Salen. ¿Y por qué salen? Porque esa melanina está protegiendo el ADN para que no se dañe y no ponga a tus células mal. Entonces, es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. Entonces, cuando a ti te da el sol, los melanocitos dicen, ¡ey, ey, ey! Espabilá, espabilá. Pa, pa, melanina por aquí, lo colocamos en los queratinocitos, ta, ta, ta. Y por eso tú te ves más moreno cuando es verano, porque tus melanocitos están trabajando. Ahora, aunque los melanocitos pongan sus propias defensas encima del núcleo de los queratinocitos, que son células que están en la piel, repito, estamos en la piel, ¿vale? Aunque eso ocurra, nosotros tenemos que seguir echándonos protector solar porque no es suficiente esta defensa natural. Entonces, si veis a una persona muy blanca, significa que tiene menor número de melanocitos que vosotros o que produce menos melanina que no melatonina, esto es importante, que no melatonina en su piel. Entonces, todo esto, por eso os pongo aquí un dibujo de que está como en la piel, estáis dos tipos de células, melanocitos y queratinocitos. ¿Son todas como una bola de tenis? No, aquí tenéis un ejemplo muy, muy bueno. Entonces, terminamos con el tejido epitelial y deberéis explicarle a mi abuelo de 83 años lo que has aprendido del tejido epitelial, ¿vale? Ahí pone aprendido, hay un fallo, lo que has aprendido del tejido epitelial. Entonces, ahora la idea es que, vale, con todo esto que yo te he contado, cogen el cuaderno y pon ejercicio de diapositiva 24 o lo que sea, ¿no? Y ahora empiezas a explicarle a tu abuelo. Y tiene que ser con tono de abuelo o de niño pequeño. No me importa que sea un abuelo o un niño pequeño, ¿vale? Entonces, le tendrás que contar en media cara, cosas así, cosas que a ti te han parecido curiosas de todo lo que te he contado, media cara para tener el 10 media cara, ¿vale? Y esta es la actividad de este punto. Explicarle a un abuelo de 83 años lo que has aprendido del tejido epitelial, junto con lo del vídeo y lo que te he contado yo. Entonces ya tendríamos el primer tejido visto y para cada tejido vamos a ir haciendo lo mismo. Yo te lo explico y luego se lo explicas tú al abuelo como actividad de cuaderno, ¿vale? Porque el cuaderno ya sabéis que son, no sé si 5 criterios o 6 criterios y entonces es importante, por eso necesito que le dediquéis tiempo. Entonces ahora es el momento de que pares el vídeo y te vayas a hacer otra cosa o que decidas continuar con el vídeo porque tienes tiempo. Entonces, tejido muscular. Ya hemos visto el tejido epitelial, ¿no? Había 4 tejidos: epitelial, muscular, nervioso y conjuntivo. Y dentro del conjuntivo había varios. Pues ahora nos vamos a ir al muscular. El tejido muscular está formado por fibras musculares. Tenemos 3 tipos de músculo. ¿El corazón es un músculo? Sí, es un músculo estriado cardíaco. Cardíaco, pero es músculo, ¿eh? ¿El corazón es un músculo? Sí, sí. Ahora, tenemos luego 2 tipos de músculo: músculo esquelético y músculo liso, ¿vale? Pues el músculo esquelético es, por ejemplo, el que recubre todo el tema del aparato locomotor y que permite que te muevas. Pues yo qué sé, todo el tema de los músculos de la pierna, el tema del bíceps, el tríceps, si alguno va al gimnasio, ¿no? Todos esos músculos que se involucran en el gimnasio y que permiten que te muevas, ¿vale? Pues esos son los músculos estriado esquelético. Luego tenemos el cardíaco, que es el que forma el corazón y se llama estriado porque parece que tienen como esas estrías, ¿no? Y luego tenemos el tejido muscular liso, que recubre, se encuentra en diferentes órganos, diferentes partes, como el estómago, la vejiga. La vejiga, por ejemplo, claro, vamos a parar aquí, que aquí hay que parar. Vamos a ver, la vejiga. Tú meas,
entiendo. Pero no meas todo el rato, sino que tú controlas el meado, ¿no? ¿Cómo lo haces? Porque tienes una vejiga, que en tu vejiga, ¿qué es? Un almacén. Y ese almacén, ¿cuándo decide empezar cuándo decides empezar a orinar? Cuando hay una señal en el cerebro que dice, oye, ya estoy en el baño, me pongo a orinar. Vale. Y ese músculo que hay ahí en la vejiga se está continuamente ampliando. Cada vez que se llena de líquido, ampliando. ¿Cómo es ese músculo de la vejiga? ¿Liso o estriado? Liso, liso, porque aquí lo pone, ¿no? Como el estómago o la vejiga. Eso se va estirando hasta que hay un punto que ya la vejiga está bastante llena y entonces tú dices, oye, necesito ir al baño, ¿no? Y a partir de ahí, pues tú empiezas a vaciar la vejiga. Entonces, la vejiga es un tipo de músculo liso. Si yo os pregunto en el examen, ¿el bíceps es músculo liso, V o F? F. El bíceps es un músculo estriado esquelético. El corazón es músculo liso, F. El corazón es músculo estriado cardíaco. Entonces tenéis que saber un poco pues, que los del movimiento se es estriado esquelético, los del corazón estriado cardíaco y los de la vejiga o estómago, por ejemplo, pues es el liso. Y entonces aquí tenéis un vídeo igual que os explica el tejido muscular. Me está gustando bastante este canal que se llama Enterarse, por eso en el tema de los tejidos os he puesto para cada tejido un vídeo, ¿vale? Y aquí lo podemos ver un poquito también. Nuestros músculos funcionan como los hilos de una marioneta. Cada hilo mueve una parte del cuerpo y juntos logran que la marioneta camine, salte o baile. Algo similar ocurre dentro de nosotros. Para que podamos movernos, nuestros músculos deben alar algo similar a unas cuerdas. Pero ¿cómo funciona esto? A continuación, te lo contamos. Muy bien, pues entonces aquí podéis ver ponéis vídeo diapositiva 27 y os lo veis tranquilamente, ¿vale? Y luego me hacéis un resumen de 2 líneas o algo así que hayáis visto y ponéis vídeo, tejido muscular o vídeo diapositiva 27 y no hace falta que me copiéis todo el texto ni nada, ¿eh? Simplemente algo así. ¿Cómo se vería realmente al microscopio si yo cogiera un músculo? Por eso aparece aquí el músculo representado. Se vería tal que así. Un poco raro, ¿verdad? Pues así es como se ve al microscopio. Si lo pusiéramos como un dibujo que me ponía a mí en la carrera, lo veríamos algo así, ¿vale? Todo esto así. Pero vamos, no me interesa mucho, simplemente es para que veáis lo más curioso, cómo se ve realmente un músculo, tanto en un libro ya de nivel de universidad, como en microscopio, que es posible verlo sin problema. ¿Cómo se vería el cardíaco? Pues el cardíaco se vería así al microscopio. Cada cosa que se ve aquí son células musculares cardíacas, que está en inglés, Heart Muscle Cells, células musculares cardíacas. Y aquí lo mismo, podemos ver cada una de estas partes de aquí son las células. Todo esto que va apareciendo aquí, ¿vale? Todo esto son células del corazón, por eso pongo aquí el corazón. Esto simplemente no es para que hagáis dibujo ni nada, sino para que lo vayáis viendo. Y entonces aquí terminamos, después de haber visto el vídeo, que es importante, terminamos con el tejido muscular. Y entonces ahora la función que es explicarle a un abuelo de 83 años lo que has aprendido del tejido muscular. Y como he ido copiando las diapositivas, pues todas van a tener el fallo de la D. Así que se lo iremos añadiendo. Y entonces tú ahora coges media cara y pones ejercicio diapositiva 30 y con todo lo que he explicado yo, y con lo del vídeo, te haces un mix e intentas explicarle algo a tu abuelo, como tú quieras con tus palabras. Muy bien. Ahora pasamos al tejido nervioso. Tejido nervioso. Entonces ya llevamos dos, el epitelial, piel, el muscular, músculo, que hay 3 tipos de músculo, no sé qué, no sé cuál. Este vídeo te lo puedes ver tantas veces quieres o tú vas tomando apunte y luego te lo lees como lo necesites porque es imposible que en 1 hora y media te quedes con todo lo que te estoy diciendo. Y ahora pasamos que va a ser más de 1 hora y media, me da a mí. Ahora pasamos al tejido nervioso. El tejido nervioso es el que compone, recordemos que un tejido es un grupo de células. Pues ahora un grupo de células que está formado por neuronas, que dice ahí que tienen forma de estrella y que se encargan junto a la glía. Uf, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Ya lo veremos, ya lo veremos. Aquí veis un tejido con una técnica de microscopio. ¿Qué es esto de aquí? Una neurona. Y esto de aquí, del centro, el núcleo. Y esto de aquí, ¿qué es? Otra neurona. Y esto de aquí, ¿qué es? Otra neurona. ¿Y cómo se le llama al conjunto de células? En este caso neurona, tejido. Y como es de neuronas, ¿cómo se le llamará? Tejido nervioso. ¿Se va entendiendo la idea? Si tú pudieras ver el cerebro, se vería algo así al microscopio, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué viene ahora? ¡Bum! Un vídeo explicándonos
qué es el tejido nervioso, pero básicamente yo os voy a poner ahora fotos y os voy a ir diciendo cosas. Entonces, básicamente el tejido nervioso está formado por células que se llaman neuronas. Esto ya lo hemos visto en el tema de las células, por eso voy un poco más rápido, ¿vale? Aquí tenéis las partes de una neurona. Este dibujo debe estar en vuestro cuaderno. No tal completo, pero sí algo así, ¿vale? Mira, así es como se ve una neurona al microscopio. No, no se lo inventamos. Esto es una neurona al microscopio electrónico, chicos. A esta parte de aquí, más como el cuerpo, digamos como la cabeza. Imaginaos que esto es un humano, ¿no? Pues a la cabeza se le llama cuerpo celular o soma. Soma, S-O-M-A, ¿vale? Luego tenemos aquí como un árbol. Imaginaos como un árbol que está tumbado, que lo han cortado y lo han tumbado, ¿vale? Pues tenemos aquí esta parte, luego tenemos las ramas, todas esas ramas. Pues tenemos aquí las dendritas, que son como las ramas del árbol. Luego tenemos aquí un buen tronco, que se le llama axón, con tilde en la O, axón. Y luego tenemos aquí como los conos, el cono de crecimiento, terminales axónicos, cosas así. No me interesa. Tenemos en un árbol, dendritas, las ramas. Luego tenemos el cuerpo celular o soma. Y luego tenemos el axón, que es un cable largo. Y ahora se van conectando los unos con los otros. Se va conectando una neurona con otra neurona y se van transmitiendo información, ¿vale? Y todo esto está ocurriendo en el cerebro. Entonces, si veis una neurona, esta es la forma que tiene. ¿Veis? Aquí tenemos el cuerpo celular, las dendritas, esto de grumos de Nissen no es necesario, el axón por el que se recorre todo el impulso nervioso como si fueran cables. Imagínate que en el cerebro tienes cables y esos cables tienen diferentes partes y se van transmitiendo la información de una a otra. Recuerdo que el vídeo este es importante. Paro 30 segundos para que lo veáis, vamos. Así como un teléfono móvil o un robot, tu cuerpo tiene circuitos que le permiten moverse, digerir, respirar e incluso soñar. Todo esto es posible gracias a un tejido muy especial, el tejido nervioso. ¿Pero qué es exactamente? A continuación, te lo contamos. ¿Veis? Mira esta imagen que se ve aquí, como si fuera como todo el cerebro lleno de neuronas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que la célula fundamental del cerebro es la neurona, y esto ya lo hemos visto en clase muchas veces, pero, ¿hay algo más? ¿En el cerebro hay algo más que neuronas? Por supuesto. Y eso es lo que no os he contado todavía. Mirad, esta es una célula, por ejemplo, que hay que creo que se llama astrocito, puede ser, astrocito creo que se llamaba, ¿vale? Y que aquí se ve al microscopio, ¿la veis? Como que tiene forma así como... ¿Qué forma dirías que tiene? Eso verde. Esto verde de aquí tiene forma como, no sé, como de estrella súper ramificada, ¿no? Que no sé qué forma le podemos decir. Y eso es una célula. ¿Que esa célula dónde está? En el cerebro. ¿Es esto una neurona? Esta célula verde de aquí, que es lo mismo que esta célula rosa de aquí, pero esto es un dibujo y esto es la realidad. ¿Es una neurona? No, pero también está en el cerebro. También está en el cerebro. Aquí la veis, esto es al microscopio. ¿La veis aquí como es súper estrellada? Pues es lo mismo, esta de aquí. O otra foto que tenemos al microscopio que os pongo. Ya os digo, lo de la foto es para que lo vayáis viendo de manera visual. ¿Dónde está esto en el cerebro? ¿En el cerebro hay solo neuronas? No, no. Aquí tenéis otra, una célula piramidal del cerebro. No, son diferentes, están muy ramificadas. Lo de la glía y todo eso, es decir, que hay células diferentes del cerebro, lo veremos más en qué aparato o en qué sistema, en el sistema nervioso, que forma parte del punto 3, aparatos y sistemas. Aquí lo dejamos respecto al tejido nervioso. Ahora tendréis que explicarle a tu abuelo lo que has aprendido del tejido nervioso. Pues yo qué sé, mira abuelo, tú sabes que en tu cerebro cuántas células, tú sabes que está hecho de unas células que se llaman neuronas, no sé qué. Pues además de las neuronas, hay otras células que todavía no sé muy bien cómo son ni tal, pero que tienen formas raras y todo eso. ¿Y sabías que una de las células es la neurona que tiene diferentes partes, como si fuera un árbol? Las ramas son tal, y entonces vosotros le vais explicando con vuestras palabras lo que yo estaba explicando hasta ahora y los que se explica en el vídeo, ¿vale? Más o menos media cara si queréis tener buena nota y a partir de ahí tiráis. Ahí ahora, ¿qué hacemos? Pasamos al cuarto tejido, ya vamos a acabar este punto 2, ¿vale? Con este punto, que es el tejido conjuntivo
o conectivo. Entonces aquí tenemos tejido conjuntivo o tejido conectivo. Entonces vamos a ver el primero de ellos, pero antes una definición global de tejido conectivo, ¿vale? Básicamente son tejidos que aportan soporte y unión a otros órganos. Por ejemplo, el tejido sanguíneo pues aporta sangre y nutrientes y oxígeno a otros tejidos. Entonces tenemos aquí diferentes tipos de tejido conectivo, que si el adiposo, el cartilaginoso, el óseo y el sanguíneo. Y yo los que he decidido coger son estos tres: el óseo, los huesos; el sanguíneo, la sangre; y el adiposo, la grasa. Entonces ahora vamos a ir viendo uno de ellos. Pero antes tendrás que verte este vídeo de ¿En 7 qué se minutos parece el del cuerpo tejido humano a un... conectivo, que yo intentaré poner varios de estos vídeos en clase para mejorar el tema de lo del tema 1 y que ya estos vídeos los tengáis prácticamente vistos. Y entonces ahí tenéis el vídeo del tejido conjuntivo y ahora vamos a ir viendo diferentes imágenes de los diferentes tejidos que tenemos. Por ejemplo, esto es una célula. ¿Ves este barrigoncio de aquí? ¿Tú ves este barrigoncio de aquí? Pues este barrigoncio de aquí tiene grasa. Todos tenemos grasa, ya lo hemos hablado en clase. Todos tenemos grasa. Todos. Y esa grasa, si Jimmy pudiera mirarla y pudiera ampliar, ¿qué vería? Pues Jimmy vería esto. Muchísimas células como estas. ¿Dónde está el núcleo? Mira. ¿Está en el centro? No. Es que no tiene por qué estar en el centro. ¿Tiene forma circular el núcleo? No, es que no tiene por qué tener forma circular. ¿Qué es lo que está aquí gordo, gordo, gordo? Una gota de grasa. Lípidos, 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 lípidos. Porque eso es la grasa. Y está ahí almacenada. Y cuando nosotros nos vamos quedando sin energía o lo que sea, ¡fum!, la va soltando. La va soltando. Y entonces eso si se viera al microscopio se vería tal que así. Cada una de estas bolitas, pum, una célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula. ¿Célula de qué? Célula de la grasa. Célula de la grasa. ¿Vale? Y eso es tejido adiposo. Aquí tenéis, por ejemplo, tejido cartilaginoso. ¿Dónde podemos encontrar tejido cartilaginoso? Aquí, en la tráquea. En la tráquea. Y aquí es como se ve al microscopio el tejido cartilaginoso. Cada una de estas cositas que ves aquí es una célula. Mira, una célula, otra célula, otra célula, otra célula, y eso más moradito es el núcleo. ¿Veis? Pues así es como se ve una célula en microscopio. Un dibujo, pues aquí lo tenéis. ¿Cómo se le llaman a las células del tejido cartilaginoso? Pregunta esa: condrocitos. ¿Por qué? Porque cada célula le pone un nombre. Así son. Así son. Cada célula le pone un nombre. Pues a la del tejido cartilaginoso se puede encontrar, por ejemplo, en la tráquea, le ponen el nombre de condrocitos, pero que no dejan de ser células y cada célula tiene su tamaño, su forma, su no sé qué, ¿no? Entonces eso es importante. Luego el hueso. El hueso. Nosotros también, el hueso es tejido conjuntivo. Vamos a hacer un repaso, ¿vale? Estamos en el tejido conjuntivo, que pueden ser diferentes, que se incluyen ahí de varios tejidos. Entre esos tejidos que se encuentran tenemos el tejido adiposo, que es para la grasa. También tenemos el tejido cartilaginoso, ¿vale? Que puede estar, por ejemplo, formando la tráquea. Luego tenemos el hueso, el tejido óseo. Y aquí es importante varias cosas, chicos. Esto que estáis viendo aquí blanco es el hueso. ¿Veis que en el hueso hay células? Sí. Esta, por ejemplo, de aquí se le llama osteoclastos. ¿Qué está haciendo el osteoclasto? Degradar el hueso. Porque es que te voy a decir una cosa. Tú ahora mismo debes de tener unos 14 años, cosas así. Pues tú dentro de 10 años, cuando tengas 24, tus huesos no van a ser los mismos. Pero es que no es que no vayan a ser los mismos, es que van a ser totalmente diferentes. Van a ser otros. ¿Y cómo? Pues porque hay células que empiezan a romperlo. A romperlo. ¿Cómo se le llaman a esas células que degradan el hueso? Osteoclastos. Pero la pregunta es, Jaime, si yo tengo células que están degradando mi hueso, ¿me voy a quedar sin hueso? No, porque hay otras células que lo forman y esas células se le llaman osteoblastos. Entonces, osteoclastos con C rompen, osteoblastos con B, blastos, forman el hueso y tienen que estar en equilibrio. Si no están en equilibrio, pues el hueso o se forma de más o se degrada de más y por lo tanto tenemos un problema. Entonces, eso es importante, saber que el hueso, igual que todos los tejidos, igual que todo tu cuerpo, está formado de células y que dentro de esa, y que aquí en los huesos hay calcio y esas cosas, ¿vale? Y minerales que sirven luego
Pero para muchas cosas, pero ahora mismo eso no es el tema. Ahora el tema es que dentro del hueso hay células, células que degradan el hueso y células que forman el hueso. A las que lo degradan los llaman osteoclastos y a las que lo forman lo llaman osteoblastos. La sangre, ¿es la sangre también un tejido conjuntivo? Sí, teníamos 3 o 4: adiposo, cartilaginoso, em, óseo y ahora el sanguíneo. Pues esto que tú estás viendo aquí es un glóbulo rojo. ¿Cuál es la función de los glóbulos rojos que están en tu sangre? Sí, sí, en tu sangre. La función es transportar oxígeno. ¿Cómo lo transportan? Porque tienen una proteína ahí que se llama hemoglobina, pero aquí no nos metemos. Aquí no nos metemos, eso para cuarto, ¿vale? Entonces, en tu sangre hay glóbulos blancos que nos defienden y glóbulos rojos que transportan oxígeno. Entonces, en tu cuaderno apunta, en la sangre, flecha, 2 flechas. Glóbulos blancos nos defienden y glóbulos rojos transportan oxígeno. Y es importantísimo porque si no, pues si no hay oxígeno, pues mueren, ¿no? Esta célula que ves aquí es ¿cómo se llama? Busca el nombre tú. Y ahora te lo señalo yo. Busca el nombre tú. Megacariocito. ¿Y qué produce el megacariocito? ¿Ves que como que se están desprendiendo cosas del megacariocito? Se están desprendiendo plaquetas, efectivamente. ¿Habéis visto en alguna analítica a lo mejor algo de plaquetas y tal que son importantes para la coagulación sanguínea? Ya os explicaré la coagulación sanguínea en clase y no se os olvidará porque lo vamos a hacer de manera... O sea, que no os preocupéis por esto. Simplemente que sepáis que el megacariocito produce plaquetas y aquí veis a un megacariocito en la realidad soltando plaquetas. Estas cosas moraditas son plaquetas, ¿vale? Entonces, esto de aquí es un eritrocito o glóbulo rojo, lo que veíamos aquí, ¿vale? Es lo mismo, esto de aquí. Y el megacariocito da plaquetas. Entonces, ¿qué es el megacariocito? Una célula. ¿Cuál es la función del megacariocito? Producir plaquetas. ¿Cuál es la función de las plaquetas? La coagulación sanguínea. Es decir, que cuando se rompe un vaso sanguíneo, se tapone esa rotura como si fuera una tubería o como si fuera este vaso, una tubería, y yo ahora le hago aquí un agujero. Pues la función de las plaquetas es taparlo para que no se escape la sangre. Entonces esa es una de las funciones, ¿no? Aquí tenéis diferentes glóbulos blancos, que si linfocitos, monocitos, basófilos, hemocinos. ¿Cuál es la función? Defendernos. Entonces, en la sangre hay glóbulos rojos, transportar oxígeno, glóbulos blancos, defendernos. Y aquí podéis ver, mira, por ejemplo, me preguntabais, yo no sé quién era, que si el núcleo puede tener diferentes formas. Mira esta forma. Mira esta forma de aquí. Y eso es el núcleo, ¿eh? Mira este núcleo de aquí. Mira este núcleo de aquí. Es que cada núcleo es diferente, ¿entendéis? Entonces no todas son, ahora esta casualidad que son todas redondas, pero luego el núcleo puede estar como en el tejido adiposo, ¿no? Como en la grasa. Os lo pongo de nuevo. ¿Ves dónde está el núcleo? Está ahí apartado. Y yo siempre en los libros que si en el centro del centro. No, 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 no. Esto es así, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Aquí ves un núcleo, ¿ves? Como con forma de, no sé de qué puede ser, de herradura. Y esto está en la sangre. Con esta forma, así se vería en el microscopio la célula. Y esto es una célula. Y el núcleo no es circular, ¿verdad que no? Entonces eso es importante, ¿vale? Aquí tenéis más células que os pongo en la sangre. ¡Ostras! Los vasos sanguíneos. Así es como se ve el vaso sanguíneo al microscopio electrónico. ¿Ves como que un pedazo de tubo? Y yo, pues tú tienes esos tubos dentro. Tú tienes esos tubos dentro por los que está circulando ahora mismo sangre que permite que te llegue al cerebro y que permite que pienses, madre mía, qué friki el de biología. Eso está pasando porque a ti te está llegando sangre al cerebro gracias a unos vasos sanguíneos. Y dentro de esos vasos sanguíneos hay diferentes tipos, que sí continuos, que sí fenestrales. Entonces, no me interesa, simplemente necesito que sepas que hay diferentes vasos sanguíneos, que no todos son iguales, ¿vale? Que los hay más abiertos, que tienen más cubierta, menos, en función de en qué parte del cuerpo se encuentre. ¿Quién viaja por ahí? Muchas células, muchas proteínas, muchas moléculas, que si azúcar del croissant o del kiwi, en fin, viajan muchas cosas por la sangre. Y es la manera de que tú cuando comas, eso pasa a tu cuerpo y le llegue el alimento al dedo del pie y al cerebro. ¿Sabes? Tiene que haber vasos sanguíneos por todo el cuerpo para que le llegue alimentos, para quitar desechos, en fin, o sea, la sangre es súper importante, súper importante. Entonces, ahora explícale a un abuelo que has aprendido el tejido conectivo. Volvemos a cambiar la palabrita aquí, que has aprendido del tejido conectivo. Y entonces nosotros tenemos que en el tejido conectivo le digan, mira, bueno, el tejido conectivo es una palabra rara que se ha inventado para agrupar
una serie de tejidos por ahí que tú tienes en tu propio cuerpo. Y tú le podrías decir, por ejemplo, mira, por ejemplo, abuelo, ¿tú tienes sangre? ¿A ti te han sacado sangre? Pues la sangre es uno del tejido como tú, se llama tejido sanguíneo. Pues entiendo que tú eres capaz de levantarte y de sostenerte. Gracias a que tienes huesos. Y en esos huesos hay células que... Y entonces le cuentan lo de los 10 años y tal. Y entonces vosotros ahí le contáis. Os voy dando alguna idea para ayudaros. Pero bueno, entonces tenemos estos tipos de tejidos. Y ahora, una vez tenemos estos tipos de tejidos, me tienes que hacer una tabla con los diferentes tipos de tejidos y su función. Por ejemplo, tejido epitelial, protección. Tejido muscular, movimiento. Tejido nervioso, tal. Tejido óseo, tal. Y entonces tú me pones una tabla sencilla, ¿vale? Donde me pones el título de los tejidos y luego me pones cuál es la función de cada uno, que después de haber hecho las actividades, entiendo que esta actividad en 3 minutos la tienes hecha. Y entonces ya terminaríamos con toda la parte de los tejidos. Y pasamos al último punto del tema, aparatos y sistemas. Pero repito que aunque sea el último punto del tema, aquí hay muchos temas. Entonces yo voy a ir explicándolo. Cuando haya un vídeo, diré que os veáis el vídeo, pero voy a ir explicando todo lo que yo voy pensando y me he preparado en base a estos aparatos y sistemas. Recordad en el esquema que teníamos del inicio, voy a volver a él, el esquema que teníamos del inicio, aquí. Ya hemos visto el tejido también. Hemos visto que son diferentes tejidos. Vale, bien. Y ahora nos vamos a esto, al 5 y al 6, a los órganos y a los aparatos y sistemas, que los aparatos y sistemas están formados de órganos, entonces los vamos a ver a la vez. Aparatos y sistemas, y vamos a ver que si el aparato digestivo, que si el aparato respiratorio, que si el sistema nervioso, sistema... Vamos a ver todo, cada uno de ellos, uno a uno, ¿vale? Entonces, mira, si queréis, me copio para poneroslo más fácil. Me copio esta diapositiva de aquí. Rum. Me la llevo después de los tejidos. Aquí. Ah, mira, ya estaba. Aquí lo tenemos. En el punto 3. Entonces ponéis 3 puntos, aparatos y sistemas. Y ahora empezáis. Pues aquí es donde estamos. Estamos en este punto, ¿vale? En el aparatos y sistemas. Entonces yo en clase os diré, a ver, aparato, y entonces me empecé, respiratorio, digestivo, reproductor, sistema nervioso, no sé, excretor. Y entonces me empezaría a decir todos los aparatos que tenéis en la cabeza y así luego yo empiezo a conectaros cada uno de esos aparatos a las cosas que vosotros me vais diciendo. Brum, brum, tipos de aparatos. Todo esto vamos a ver. Y por ejemplo, en el libro tenéis que estos dos lo explican juntos. Este le dedican un tema al aparato reproductor, otro al sistema inmunitario. Entonces, yo lo que he hecho ha sido coger todos esos aparatos y verlos en un mismo tema para explicarlo de seguido. ¿Y veis que hay un asterisco rojo en uno de ellos? ¿En cuál? En el aparato circulatorio. ¿Por qué? Porque en el tercer o segundo trimestre vamos a hacer un proyecto en el que vamos a enseñar cosas que aprendamos sobre el aparato circulatorio a personas que deciden donar sangre, porque va a haber una campaña para donar sangre. Y entonces participaremos de esa campaña explicando cosas de tipos sanguíneos y todas esas cosas. Entonces lo veremos, por eso tiene el asterisco rojo, porque lo veremos en mayor profundidad para la campaña de donación de sangre que seguramente que se realice más adelante. Entonces, tipos si esto no aplica por lo que sea, porque este vídeo lo estás viendo, yo sé, en 2027 y ese año no hay campaña, pues nada, pero porque así yo no me voy a grabar todos los años, sino que este año es el que decido grabarme las cosas básicas que en los libros están explicadas un poco tal y que son importantes de explicar para que salgáis de esto en secundaria sabiendo esto, ¿no? Entonces, bueno, que me enrollo más que las persianas. Tipos de aparatos. Ya hemos visto los tejidos, ¿no? Pues ahora vamos a ver los aparatos. Primer aparato que vamos a ver, aparato digestivo. Como estamos en el punto 3, vosotros podéis poner 3.1, aparato digestivo. O directamente en el 3 ya os ponéis 1, aparato digestivo. Eso ya como prefiráis. A mí me da igual cómo lo hagáis, ¿vale? Las actividades las podéis hacer aparte, aparte, o las podéis ir complementando con los apuntes. Eso ya como vosotros prefiráis también, ¿vale? Entonces nos vamos al primer aparato, aparato digestivo. Muy bien. Aquí tenéis un vídeo que es el primero que yo os voy a poner y que estos vídeos los vamos a ver en clase, donde os va explicando el aparato digestivo.
La digestión es el proceso de transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. La digestión comienza en la boca, donde se produce la masticación y la salivación. Los dientes se encargan de cortar y triturar los alimentos. Las glándulas salivales que producen la saliva para ablandar los alimentos. La lengua que mueve los alimentos, los mezcla con la saliva y forma el bolo alimenticio. La faringe tiene una válvula que se abre para tragar y entonces el bolo pasa al esófago. El bolo avanza por el esófago hasta llegar al estómago. El estómago segrega los jugos gástricos que continúan con la digestión para procesar los alimentos. Esta masa se conoce como quimo. El quimo cruza el píloro y llega hasta el intestino delgado. En el intestino delgado se produce la mayor parte de la digestión. El páncreas y el hígado vierten jugos para procesar las grasas y los hidratos de carbono. Aquí se absorben las sustancias necesarias para el organismo y pasan a la sangre. A continuación, las sustancias que el cuerpo no ha asimilado todavía llegan al intestino grueso. De nuevo, el organismo recupera sustancias necesarias y absorbe el agua. El recto y el ano son el final del sistema digestivo. Aquí se expulsan las sustancias que el organismo no necesita. Una dieta saludable. Vale, aquí no me voy a parar mucho en tema de aparato digital porque lo voy a explicar con el Huasán y con el Kiwi. Me decía el otro día lo del Kiwi. Efectivamente, os lo voy a enseñar con el Huasán y con lo del Kiwi. Así que veremos perfectamente el aparato y me haréis el recorrido y todo eso, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un aparato que es el aparato digestivo. ¿Cuál es la función del aparato digestivo? Digerir los alimentos y, muy importante, ¿eh? Absorber los nutrientes. Es decir, yo me como un kiwi y yo cago el kiwi. No, entero no. Hay parte de los alimentos del kiwi que entran que entran al cuerpo donde en el intestino delgado meten para adentro y empiezan a viajar por la sangre. Y el azúcar llega que sea a las células del dedo del pie, que si llegan al cerebro y todo eso, ¿entendéis? Entonces en algún momento se tienen que absorber los nutrientes, porque si no, cagaríamos todo lo que comemos, lo cago. Entonces al final nada entra al cuerpo, se quedaría como fuera por aquí en el sistema digestivo y pum, y lo saco por la caca. No, hay cosas que se absorben porque si no, buena gana. Entonces, esto es muy importante, muy pero que muy importante. Entonces, el aparato digestivo está formado por el tubo digestivo y la glándula digestiva. Muy bien. La cuestión es digerir los alimentos, el kiwi o el croissant y absorber los nutrientes, ¿vale? Aquí tenéis un dibujo con las diferentes partes del aparato digestivo y os las tenéis que saber. Tenemos la lengua, las glándulas salivales que producen saliva. Tenemos la faringe, el esófago. Tenemos el hígado, el estómago, el páncreas, el duodeno, el yeyuno, el intestino delgado, el intestino grueso. Todo esto lo tenéis que saber. Para que podáis practicar, os dejo aquí la misma imagen sin los nombres. Para que tú te pongas a decir, a ver, ¿cómo era esto de aquí? ¿Tú sabes qué es esto de aquí? El estómago. ¿Y esto de aquí qué es? El hígado. Y esto, el exófago. Y esto, la faringe. Esto era, lo ha dicho Jaime, la saliva, las glándulas salivales. Y esto es la boca. Y así con las diferentes partes, ¿vale? Entonces ahí os lo dejo para que practiquéis porque es importante. Y aquí os va poniendo de cada una, pues la boca. La boca es una cavidad que contiene la lengua y los dientes, ¿no? Y entonces lo que hacen es triturar los alimentos. Luego la faringe, que es un conducto común con el aparato respiratorio. Y aquí hay una cosa, no sé si te ha pasado que te atraganta alguna vez, os explicaré lo de la epiglotis, que es lo de la epiglotis, os pondré un vídeo. Luego tenemos que pasa por el esófago, que si glándulas salivares, que si el hígado, que si el páncreas, os va explicando cada una, entonces tenéis que ir teniendo en el cuaderno las diferentes partes, ¿vale? Y cuál es la función de cada una. Y entonces todo esto debe estar en el cuaderno puesto, ¿vale? Lo de la boca, lo de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino y el intestino grueso, que son las diferentes partes aquí en la izquierda e izquierda. Y luego tenemos las glándulas digestivas, pues que si las salivares, que si el hígado, que si el páncreas, y todo esto yo lo explicaré en clase, entonces no me voy a parar mucho en seguir ahondando aquí para que el vídeo no se haga muy largo,
pero si os recomiendo, si no dais copia en clase, parad y copiarlo y asimilarlo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver este vídeo de aquí. Si el ácido del estómago es capaz de digerir lo que comemos, ¿por qué no se digiere a sí mismo? Cuando comemos algo, las células del estómago secretan dos cosas. Por un lado, enzimas, que descomponen las proteínas de los alimentos. Y por otro lado, secretan ácido clorhídrico, que crea las condiciones ideales para que estas enzimas funcionen. Este ácido clorhídrico es capaz de matar a la mayoría de las bacterias que llegan a nuestro estómago. Pero es que además es tan potente que es incluso capaz de disolver metales. ¿Cómo se protege entonces el estómago de sí mismo? Pues la respuesta está en su revestimiento interior. El interior de nuestro estómago está cubierto por células epiteliales que secretan dos cosas para proteger al estómago. Por un lado, secretan moco, que forma una capa protectora que recubre la superficie interna del estómago para evitar que el ácido la dañe. Como curiosidad, algunos medicamentos como la aspirina o el ibuprofeno inhiben la secreción de este moco protector en el estómago. Además del moco, estas células también secretan bicarbonato, un compuesto capaz de neutralizar el ácido estomacal. Un like por tu estómago. Muy bien, ahí veis cómo el estómago que produce ácido clorhídrico, eso es importante examen, el estómago que produce ácido clorhídrico, así mismo podríais preguntaros, ¿y por qué el estómago así mismo no se daña? Pues porque tiene un recubrimiento ahí como de moco, que es como una protección que tiene para que su propio ácido no le haga daño. Porque es que entonces estaríamos buenos, ¿no? Porque entonces nos haría mucho daño. Entonces aquí os voy a ir poniendo diferentes vídeos. Vamos a ver este también, que es cortito. Y Porque nuestro intestino delgado es de una chica que me dijiste que os gustaba cómo explicaba. tiene esos pelitos por dentro. Estos pelitos se llaman vellosidades y lo más loco es que cada una está formada por células que también tienen pelitos más pequeños, las microvellosidades. ¿Y para qué tanto pelito? Pues la respuesta es fácil, para ocupar más en menos espacio. Cuando comemos, los alimentos se descomponen en nutrientes que luego tienen que absorberse y pasar a la sangre. Para absorber todo lo que pueda, el intestino necesita cuanta más superficie mejor. La solución, plegarse sobre sí mismo y recubrirse de millones de estructuras microscópicas en forma de pelitos. Las vellosidades están llenas de vasos sanguíneos y linfáticos que recogen los nutrientes y los distribuyen por el cuerpo. Sin ellas estaríamos desnutridos aunque comiéramos de todo. Así que estos pelitos son mucho más importantes de lo que parecen. Esas vellosidades son las que permiten que el croissant y el kiwi lo absorban, esos pelitos que hay por ahí, lo absorban esas células que con forma de pelo, lo absorban y para adentro al cuerpo y pasa a la sangre y se distribuye por todo el cuerpo, ¿vale? El páncreas, tendréis que ver este vídeo y hacer un resumen de 2-3 líneas de algo que os haya llamado la atención del vídeo del páncreas, que además explica a esta chica y la verdad que es que lo hace estupendamente. Es una máquina, ¿eh? Y ahora el metabolismo, lo mismo. Os veis el vídeo y hacéis un resumen de 2-3 líneas y esto es que una máquina, una máquina. Y el viaje de los alimentos a través de tu cuerpo. Vale, este vídeo creo que 9 minutos. Esto lo que os viene a explicar es qué pasa cuando un alimento entra a tu cuerpo. No es necesario que lo veáis, ¿vale? Este vídeo es de ampliación. No es necesario que lo veáis. Es lo que explica qué hace un alimento cuando entra a tu cuerpo, que como lo vamos a ver con el kiwi y todo eso, no hay problema. Pues entonces ahora tendréis que explicarle a un abuelo de 83 años el recorrido de un croissant desde que entra a tu cuerpo, o de un kiwi, ¿eh? Vale un kiwi. Y también vale de un cereal de cuadraditos relleno de leche, que son los mejores cereales del mundo. Ya está, no hay debate. Chocoflame, no hay debate. Los de hacendado de cuadraditos de relleno de leche. Tendréis que explicarle en vuestra esto al cuaderno, eso en el cuaderno, el recorrido de esos alimentos que os he dicho, cualquiera de esos tres, desde que entran a tu cuerpo hasta que se convierte en energía. Boca, estómago, o sea, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, en el intestino antes pasa a la sangre, de la sangre se distribuye por el cuerpo, llega a la célula y ¿dónde acaba? En la mito, no os lo digo, que da energía. Energía, ese es el final de este ejercicio. Y eso sería el aparato digestivo, chicos. Eso sería el aparato digestivo. No he puesto que expliquéis lo que habéis aprendido a un abuelo del aparato digestivo. Entonces no sé si en el respiratorio lo hago, que creo que sí. Vale. Entonces se me ha olvidado ponerlo. Venga, pues no lo voy a poner. No lo voy a poner. En esta tarea, en este aparato digestivo, la tarea que es, o sea, la tarea, lo que tenéis que tener en el cuaderno de ejercicio es esto, lo del kiwi y el croissant, y así repasamos todas las partes y no hace falta hacer el tema del resumen, ¿vale? Simplemente este ejercicio que tenéis aquí. Muy bien. Ahora que pasamos al aparato respiratorio. Uf. Respiro.
En ese respiro que acabo de hacer, ¿qué ha salido? CO2. CO2. Y ahora mira, ¿qué estoy inspirando principalmente? Entre otras cosas, oxígeno. Gracias a que respiro, puedo seguir vivo. Vale. Entonces, ese oxígeno de dónde sale, de las plantas y de algas que hay en el mar, que sacan el oxígeno, yo el oxígeno lo tal, y ahora suelto CO2, que ese CO2 vuelven a usarlo las plantas para seguir viviendo y para ti para tal, ¿vale? Pero vamos a ver un vídeo del aparato respiratorio. Si dura menos de 2 minutos y medio, lo veo aquí. Sí, vamos a ver. El sistema respiratorio es el encargado de extraer del aire que respiramos el oxígeno, un gas necesario para que nuestras células puedan vivir y desarrollarse. El sistema respiratorio también permite eliminar el dióxido de carbono que las células producen después de usar el oxígeno. Este proceso se conoce como respiración. La respiración es un proceso involuntario y automático. El aire entra por la nariz y se encuentra con unos pelillos que se encargan de humedecerlo, calentarlo y limpiarlo para impedir que la suciedad llegue a los pulmones. El aire continúa por la faringe, la laringe y luego pasa a la tráquea. Esta se divide en dos partes formando los bronquios que se encuentran dentro de los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, el aire pasa por unas ramificaciones llamadas bronquiolos. Los pulmones son los órganos más importantes en la respiración. Cogen el oxígeno del aire y expulsan el dióxido de carbono que el cuerpo no necesita. Los alvéolos cogen este oxígeno y lo pasan a la sangre para distribuirlo por todos los órganos y células de nuestro cuerpo. Por último, el diafragma, situado bajo los pulmones, ayuda a coger y llenar los pulmones de aire, inhalar. También a expulsar el aire que el cuerpo no necesita, exhalar. El aire que expulsamos contiene dióxido de carbono y sustancias de desecho. Además está caliente. Puedes sentir este calor si pones la mano en tu boca cuando expiras. El tabaco o la contaminación pueden dañar tu sistema respiratorio. El deporte o respirar aire puro son hábitos esenciales para cuidarlo. Muy bien. Pues ahí lo tenemos, el sistema respiratorio explicado. Aquí os voy poniendo diferentes diapositivas del texto, pero no es necesario que lo copiéis todo, ¿vale? El cuadrito de arriba sí. La función del aparato respiratorio es captar el oxígeno necesario para la respiración celular y eliminar el dióxido de carbono generado en este proceso. Igual que el del digestivo era triturar los alimentos y absorber los nutrientes, el de respiratorio es esto. Y esto sí que tiene que estar copiado, ¿vale? Lo mismo que os decía antes, que nos teníais que saber las partes del aparato digestivo, que si boca, no sé qué, pues igual con el aparato respiratorio. Y por lo tanto, os pongo aquí las partes faringe, tráquea, pulmones, bronquios, bronquiolos, que aquí los tenéis aumentados, y el diafragma. Pues igual que os lo pongo aquí, os lo pongo tachado para que podáis practicar. Y es importante que os sepáis los nombres del aparato respiratorio que se ven en el vídeo que acabamos de ver y que lo podéis ver en esta imagen del libro. Aquí es cómo funciona cómo es la función respiratoria. Primero inspiro, entra el oxígeno, luego se produce el intercambio gaseoso, la sangre rica en oxígeno, o sea, el oxígeno que acabo de inspirar entra a la sangre y el CO2, que es esto de azul de aquí, sale y ahora lo expiro. Entonces, está entrando oxígeno y ahora se está produciendo ahí el intercambio de gases en los pulmones, está entrando el oxígeno a la sangre y el CO2 sale. ¿Vale? Entonces, inspiración, intercambio gaseoso, expiración. ¿Vale? Eso es cómo funciona. Vamos a ver el por qué tenemos moco en los pulmones. ¿Tú tienes moco en la nariz? Te pregunto. Moco, ¿tú te suenan los mocos de la nariz? Sí. ¿Te podrías sonar los mocos de los pulmones? No, porque no dan para afuera. ¿Pero tienes moco en los pulmones? Sí. Vamos a ver, ¿qué es esta cosa tan curiosa?
Esto que ves aquí es el moco que tenemos dentro de los pulmones. Normalmente cuando hablamos de moco pensamos en el moco de la nariz, el que nos sonamos, pero la realidad es que también tenemos moco dentro de las vías respiratorias. ¿Cómo te quedas? Este moco, gracias a su pegajosidad, ayuda a atrapar partículas y microorganismos que pueden hacernos daño. Y claro, al final el moco de la nariz nos lo podemos sonar, pero ¿qué pasa con el moco de los pulmones? ¿Cómo sale de ahí? Pues la respuesta está en los cilios, estas estructuras en forma de pelitos que desplazan las mucosidades hasta la garganta, donde normalmente terminan en el estómago, y ahí se disuelve gracias a los ácidos estomacales. ¿Veis? O sea que hay moco en los pulmones y ese moco ayuda a retener microorganismos, bichitos malos, ¿no? De que nos infecten. ¿Eh? Los atrapan y luego van subiendo hasta que lo pasan por al esófago y llega al estómago, ¿no? Muy bien. Aquí tenéis un tema del cáncer de pulmón, otro vídeo de esta chica que paráis el vídeo, lo veis y hacéis un apunte de tres líneas. Quien quiera además, de más, pero que no hace falta que lo copiéis todo, simplemente quiero que lo veáis, dediquéis la atención a ver el vídeo de esta chica, lo explica fenomenal y a partir de ahí, pues creo que es algo importante porque sobre todo que está relacionado también con el tabaco, es una enfermedad que podéis tener en vuestro círculo en algún momento dado. Entonces, bueno, ahí os lo dejo. Entonces ahora tendréis que explicarle al abuelo lo que has aprendido del aparato respiratorio. Pues nada, abuelo, mira, vamos a hacer una cosa. Vas a respirar, ¿vale? Y tú le dices, ¿tú estás pensando en respirar, abuelo? No, y te dirá, no, hijo, a mí me sale instantáneo, o sea, me sale automático. Tú dirás, ¿y el aire? Cuando entra, ¿dónde va? Y te irá él a los pulmones y le dice, espera, 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 espera. ¿Cómo que a los pulmones? ¿Directamente, abuelo? ¿Hay algo? ¿Pasa algo por algún lado antes? Ah, sí, pasa por la tráquea. Y luego pasa a los bronquios, bronquiolos y no sé qué. Y tú se lo explicas el aparato respiratorio, ¿vale? ¿Con cuál está relacionada de las que aparecían en el hospital? Con neumología, por ejemplo. El aparato digestivo, pues con digestivo, directamente, ¿vale? Ahora nos vamos a ir al aparato circulatorio, que lo veremos en mayor profundidad más adelante, pero que también necesitamos verlo aquí. Vamos a ver el vídeo. Bueno, como el vídeo lo voy a poner en clase, vamos, seguro, pues no lo veo aquí por no tragármelo dos veces, ¿no? Y por no hacer el vídeo de más de largo. Entonces ahí tenéis, veis a la persona esta con todo el sistema circulatorio que está por todo el cuerpo, corre sangre por todo el cuerpo, y eso es lo que hace referencia al aparato circulatorio. De aquí, sí, esto sí necesito que lo copiéis. Tenéis que copiar que la función del aparato circulatorio es transportar nutrientes y oxígeno a todas las células del cuerpo. Y, importante, no solo transportar los nutrientes y oxígeno para que le llegue a la punta del dedo del pie, sino también retirar desechos que tiene la célula basura, cogerla y luego poder ver que sea los riñones, que si tal, y eliminarla. Entonces, no solo es para dar nutrientes, sino también para retirar sustancias y desechos. El aparato circulatorio está formado por el corazón y los vasos sanguíneos. ¿Quién forma el aparato circulatorio? Corazón y vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos por donde circula la sangre. Y ahí tenéis más texto que lo explicaremos en clase más detenidamente, ¿vale? Luego tenemos las arterias. Esto es importante distinguir entre arterias y venas. Las arterias llevan la sangre desde el corazón a los tejidos, ¿vale? Y las venas lo que hacen es de vuelta al corazón. Digamos que hay un circuito en el que el corazón bombea sangre. Pum, 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 pum. Esa sangre viaja por las arterias a los tejidos, es decir, a las células. Y luego esa sangre, boom, vuelta del regreso al corazón por las venas. Y aquí veis que son más delgadas, elásticas, eso no me preocupa, ¿vale? Simplemente que sepáis la diferencia entre arterias y venas y lo copiéis, que las arterias es de la sangre desde el corazón a los tejidos y las venas de los tejidos al corazón, ¿vale? Aquí tenéis el tema del corazón, lo que me interesa es el cuadrito verde arriba, os pongo más para el que quiera ampliar, pero lo que me interesa es el cuadrito verde arriba. El corazón es un órgano musculoso, ya lo hemos visto, tejido muscular estriado cardíaco, del el punto 2, el tejido creo que aparecía en segunda posición, era el cardíaco, pues aquí lo tenéis, el corazón está formado de tejido cardíaco y está entre los dos pulmones. Se suele decir que está en el lado izquierdo, pero en verdad no, está entre los dos pulmones, acostado, reposado hacia el lado izquierdo, eso sí, pero está bastante central, ¿vale?
bastante central. Entonces tenemos una mitad derecha, una mitad izquierda. Aquí se ve un corazón. Aquí se ve un corazón. Que si la arteria, que si las venas. Entonces la sangre sale por aquí, pum, hacia las arterias que la dirigen al cuerpo y luego regresa por las venas. Entonces sale por lo rojo, vuelve a entrar por lo azul. Y entonces tenemos aquí el corazón con las diferentes partes. ¿Cómo es el ciclo cardíaco? Pues es muy fácil. Tenemos la sístole, que es sístole, pum. Y ahora diástole. Sístole, contraigo, diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Esas son maneras friki de llamar al latido del corazón. Pum, 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 pum. Están habiendo contracciones del músculo cardíaco. Mira, cómo se contrae. A la sístole es contracción y a la diástole, relajación. Se contrae, se relaja. Se contrae, se relaja. Entonces, si tú te pones la mano en el corazón, cada vez que tú veas como el pulso, es el corazón haciendo así. Pum, 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 pum. Se está contrayendo. Eso se le llama sístole de manera friki, ¿vale? Y diástole es cuando tú no escuchas nada. Pum, pum. En ese nada es diástole, se están relajando. No debemos entrar mucho más allá, pero sí saber que el corazón tiene un sistema muscular que le permite generar impulso, una contracción rítmica. Pam, 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 pam. Que la sístole es cuando se contrae. Y diástole, te apuntáis sístole, contracción, diástole, relajación. Eso sí es necesario, ¿vale? Aquí tenéis las fases del ciclo cardíaco, cómo van funcionando. Creo que tengo algún vídeo puesto aquí. Este vídeo es de qué está hecha la sangre, os lo pondré también en clase, entonces no me paro. 5 datos sobre tu corazón, que también os lo pondré en clase. Si no has atendido en clase, te recomiendo que lo pongas. Una angioplastia en el corazón, también lo veremos. Tipo sanguíneo. Esto es muy importante, vamos a ver. Me reincorporo de nuevo. Vamos a ver, voy a ver. Estás en la selva. No, no estás en la selva. Estás en el cole. Te has caído. Te estás desangrando. ¿Qué hacemos? Al hospital. ¿Y qué hacen en el hospital? Después de haber perdido mucha sangre, te ponen sangre. ¿Cualquier sangre? No. Tiene que ser compatible. Tiene que ser de tu mismo tipo sanguíneo. A, B, 0, A positivo, B negativo. Esto es fundamental. Y este vídeo te lo tienes que ver, porque va a entrar en el examen. Tipos sanguíneos, va a entrar en el examen. Y lo tienes que ver, ¿vale? Y te explica por qué A, por qué B. Yo lo trabajaré en clase y además esto se lo vamos a explicar a los que vayan a sacarse sangre. Entonces esto tiene que estar mascado, mascado, mascado. Entonces si hay un vídeo que te tienes que ver, es este. ¿Vale? Y hacer bastantes apuntes buenos. Diabetes. La diabetes tiene que ver también con el aparato circulatorio. Claro que sí, claro que sí. Y te recomiendo que te lo veas y me hagas unos apuntes de 2-3 líneas, pero que te veas el vídeo entero, tú te enteres, saques más o menos tus conclusiones y luego pongas ahí 2-3 líneas para hacerme ver que te lo has visto y tal. Y punto, ¿vale? La diabetes, ¿qué es la diabetes? La diabetes es cuando tú tienes demasiada azúcar en sangre durante varios tiempos, sobre todo a partir de 120 y tal, ¿no? Gramos creo que por mililitro, no sé cuál es la unidad, pero a partir de 120, ¿no? ¿Verdad? Lo de la unidad no me hagáis caso, a partir de 120. Entonces, a partir de ahí se considera que tú tienes diabetes y tener azúcar en sangre elevado es negativo. Ya veremos por qué en clase también. Y aquí en este vídeo lo explica de la chica que me habéis dicho que os gusta, entonces al final a mí también me gusta mucho y os estoy poniendo varios vídeos de ella en lugar de otras personas. La anemia básicamente, os lo explico yo, ¿vale? Pero ahí tenéis el vídeo que lo explico mucho mejor. O sea, si hay un aparato que es importante es el circulatorio porque nos vamos a centrar en él en marzo también y vamos a explicarlo y tal, entonces esto lo tenemos que dominar. Entonces estos vídeos te los tienes que ver. El tema de la anemia. El tema de la anemia es una enfermedad que se causa cuando nosotros tenemos una falta en los glóbulos rojos, ¿vale? Es decir, ¿cuál era la función de los glóbulos rojos? Transportar oxígeno. Si yo no tengo glóbulos rojos, transporto menos oxígeno, las células tienen menos energía, entonces yo estoy más cansado,
todo me cuesta. Y eso es importante porque puede haber una falta de hierro, porque el hierro está dentro de una proteína, el hierro está dentro de una proteína que está dentro de los glóbulos rojos. Entonces, esto lo explicaré en clase, vamos, no vais a tener problemas. Entonces, al faltar hierro, no hay hemoglobina. Al no haber hemoglobina, no puede transportarse el oxígeno dentro de los glóbulos rojos y por lo tanto no llega oxígeno a la célula y te encuentras más cansado. Y esto es anemia, que ¿cuál es la solución? Hierro. Puede ser a través de la dieta o si no llegas porque no se adquiere demasiado hierro, pues puede ser a través de pastillas. Y hay varias personas pues, que pueden tener anemia. Infarto. ¿Te puede dar un infarto? ¿Qué ocurre cuando a alguien le da un infarto? Pues aquí en este vídeo de la hiperactina lo explica perfectamente y es interesante que lo veáis. Y ahora el sistema linfático. Este es otro sistema, digamos. Tenemos el sistema sanguíneo, o sea, el aparato sanguíneo, y dentro, pues, casi similar, podemos tener el sistema linfático, que es otro sistema, y este vídeo lo vamos a ver en clase. El resto de vídeos no, que deberéis tener vosotros, que cada uno irlo viendo, pero el del sistema linfático lo vamos a ver porque es un sistema que no se suele explicar y que es importante. Entonces ahora le tendrás que explicar al abuelo lo que has aprendido del aparato circulatorio. Volvemos a cambiar y le volvemos a añadir la D. Espero que se esté grabando todo bien porque si no, imagínate tener que volver a grabar esto, ¿eh? Así que vamos a suponer que sí. Entonces, aquí terminaríamos con el aparato circulatorio. Ya nos acercamos al ecuador de los aparatos y sistemas. Después de estos aparatos, chicos, ya no hay más, ¿vale? Entonces, recordar que estamos viendo aquí lo más grueso de la asignatura en vídeo y que aquí hay varios temas. Entonces, no os preocupéis poco a poco. No os hagáis por tener el cuaderno listo ya. Decía aparatos y digo, madre mía, qué vídeos tal, que lo mismo no nos da tiempo hasta diciembre y tenemos que continuar en enero. Entonces, iros viendo vosotros, seguid las clases y os vais viendo la parte del vídeo. Que alguien quiere ir haciéndolo antes, que lo haga antes, pero que no se agobie, que son muchos vídeos y son muchas cosas porque el tema de la sangre es un tema entero. Entonces, yo os voy poniendo los vídeos y tal para que los vayáis viendo tranquilamente. Tenéis que verlos, sí, pero que no es necesario que acabe noviembre y ya lo tengáis todo hecho. Entonces, tranquilidad, ¿vale? Ahora, si tú estás viendo todo el último día, pues va un poquito justo, ¿eh? Entonces, ahora vamos a pasar al aparato excretor o urinario. Y aquí tenemos un vídeo que como vamos a ver también en clase, pues no voy a volver a poner otro vídeo que también vemos en clase. Y lo que me interesa que tengáis que tener de aquí es el cuadrito verde. Entonces, cuando vosotros pongáis, a ver qué punto es, 3.4, porque estamos en el punto 3 de aparato y sistema, o directamente pongáis 4 aparato excretor urinario, pues deberéis tener que la función del aparato excretor consiste en recoger de la sangre y expulsar al exterior sustancias de desecho. Es decir, en la sangre hay mierda, hay sustancias de desecho. ¿De dónde procede esa basura? Pues esa basura procede de las células. Tú imagínate que las células son como ciudades y en las ciudades se generan basura y esas células ¿qué hacen con la basura? Nosotros ¿qué hacemos con la basura? La tiramos a un contenedor, ¿no? Pues para las células el contenedor es la sangre. ¡Ea! Ahí toda la sangre. Es como si yo cojo por la terraza y hago, que va la basura! ¡Pum! Y lo tiro a las carreteras. Venga, todas las carreteras, todo. Pues eso hacen las células. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que tiene que haber alguien que limpie eso. ¿Quién se encarga de limpiarlo? El aparato excretor. El aparato excretor. ¿Y por qué está formado el aparato excretor? Por los riñones que tienen forma de alubia. ¿Has comido alguna vez alguna alubia? De algún potaje o de alguna cosa, una alubia, la alubia, vamos, alubia. Pues eso tienen forma, los riñones tienen forma de alubia, ahora lo vemos. Y las vías urinarias, los uréteres y la vejiga urinaria y la uretra por donde sale el pis. Uréteres, ahora lo vemos en un dibujo. Aquí está, ¿veis? Miren. Esto de aquí, con forma de alubia, son los riñones. Los riñones viajan por estos tubos amarillos, los uréteres. Y los uréteres llega ahí la orina a la vejiga. En los riñones se está filtrando la sangre, ¿veis? La arteria, las venas, llegan a los riñones y ahí toda la mierda que han recogido de la ciudad, de las células, la cogen y la filtran por ahí como si fuera un filtro, ¿sabes? Como si fuera un filtro. Es que estoy pensando como en como como un colador, digamos, pues por ahí cuelen, pasa la mierda y ahora la mierda viaja por los uréteres y los uréteres, pum, pum, se acumulan en la vejiga y luego lo meas por el conducto
que es por el que la orina sale, que se llama uretra, ¿vale? Eso es como funciona, digamos. Igual que el croissant tiene su viaje, pues digamos que el pis tiene su propio viaje también. Entonces tenéis que saberos las diferentes partes. Si yo viera un riñón por dentro, si yo lo partiera a la mitad, se vería tal que así. ¿Veis cómo le entra por aquí toda la sangre y a partir de ahí se va filtrando, ¿vale? No me interesa lo de médula y corteza renal, simplemente que sepáis el tema de los riñones, ¿vale? El resto de pelvis y uréter. El uréter, ¿ves este cable amarillo que se ve por aquí? Aquí, pues es este de aquí que se ve más en grande, ¿vale? Pero eso es lo que me interesa. Riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra. Esas 4 partes y saberlas poner. Por eso os lo pongo ahí, las que tenéis que ver. Os he puesto también lo de médula y corteza, olvidaros, no es necesario. Simplemente las partes que están aquí tapadas, ¿vale? Entonces, eso es la estructura de una nefrona que está dentro del riñón, donde se forma la orina. ¿Qué es la orina? O sea, si tuvieras que definir la orina, ¿qué dirías? Yo que sé, hay un líquido amarillo que tiro en el váter. No, un poquito más elaborado. La orina es un líquido formado por agua y sustancias de desecho. ¿Dónde se fabrica la orina? En las nefronas. ¿Dónde se fabrica la orina? En las nefronas. ¿Qué son las nefronas? Es una estructura por la que primero, veis aquí el 1, le llega la sangre. Y ahora esta sangre lo que hace es que se filtra y pequeñas moléculas que hay por ahí pasan. Y ahora esas moléculas van viajando por esta nefrona. ¿Veis qué estructura más rara tiene? ¿Cómo se le llama a esta estructura? A toda esta estructura, nefrona. Y ahora se coge, hay una reabsorción. Parte de lo que ha pasado por aquí por la orina vuelve otra vez a pasar a la sangre. Porque no me quites agua, por favor, que el agua es bueno. No me quites agua, no me quites minerales. Se vuelve a resorber. Se reabsorbe, fíjate, el 98% del agua. Es decir, llega la sangre a los riñones y se empieza a absorber. Entonces, ostras, ¿y me va a quitar todo el agua? No, dámelo de vuelta a la sangre. Te lo da de vuelta a la sangre. Y todas las sustancias de desechos se han quedado dentro y hacia los uréteres. Pues tú tienes miles de nefronas que están haciendo eso. Les llega sangre, se quedan con la mierda y esa mierda va a los uréteres y después de los uréteres a la vejiga y de la vejiga al váter. Al váter, porque meas a través de la uretra, ¿vale? Aquí aquí tenemos otros órganos excretores como los pulmones, que expulsan al exterior dióxido de carbono. Están expulsando, por lo tanto se puede considerar excretores. Glándulas sudoríparas, es decir, tú sudas, ¿no? Yo te pongo a correr 5 horas o cuando haces gimnasia, educación física, sudas, ¿verdad? Pues eso es porque hay glándulas en el cuerpo que hacen que tú sudes para regular la temperatura de tu cuerpo, ¿vale? Y el hígado también excreta algunas sustancias, pero bueno, esto ya es menos relevante, pero al menos apuntar los tres órganos excretores. Aquí tenéis un vídeo que os explico las piedras en el riñón, que no sabéis lo que duele, y yo no lo he experimentado, pero es que solo cuando me lo cuentan digo, madre mía, qué dolor. Pues os lo pondré en clase. También os pondré en clase que si es malo aguantarse el pis o no. Y ahora vosotros os tocará explicarle a tu abuelo, a un abuelo, qué habéis aprendido. Pues mira, abuelo, tú lo que pasa es que imagínate que en tu cuerpo hay como miles de células que son como ciudades y esas ciudades tiran la basura a la sangre. Y ahora, claro, si yo eso no lo recojo, pues eso es un problema. Pues para eso el cuerpo humano tiene los riñones. Y en esos riñones se filtra la sangre y tal, y la mierda que queda se acumula en la vejiga y luego nosotros lo expulsamos. O abuelo, ¿cuándo ha sido la última vez que has ido al baño? Tal. ¿Y tú sabes ese pis de dónde viene? Pues ese viene de que la sangre, en una estructura que se llama nefrona, que es una palabra friki que está por ahí en el riñón, que no sé qué, no sé cuál, y le contáis el aparato urinario, ¿vale? Entonces esa es la idea. Muy bien, continuamos al aparato locomotor. El aparato locomotor es lo que permite que te muevas. Vamos a ver un poquito del vídeo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer el aparato locomotor del cuerpo humano, el que nos permite movernos y desplazarnos. El aparato locomotor está formado por 2 sistemas, el sistema muscular y el óseo. El sistema muscular es la parte activa del aparato locomotor. Los músculos están entre los huesos y la piel,
y están unidos a los huesos a través de los tendones. Son órganos elásticos que se pueden alargar o acortar, provocando así el movimiento de alguna parte de nuestro cuerpo. Nosotros, los humanos, tenemos alrededor de 630 músculos. Según el movimiento que realicen, podemos distinguir los músculos voluntarios y los involuntarios. Los músculos voluntarios se mueven solamente cuando nosotros queremos, y los músculos involuntarios son los que se mueven sin que nos demos cuenta, como el corazón o el estómago, que siempre están en movimiento. ¿Quieres saber más sobre este tema? Vale. Entonces, el aparato locomotor es el que permite que te muevas y está formado por los músculos y por el esqueleto. ¿Cómo se unen el músculo al sistema esquelético? Con los tendones. Eso es importante, ¿eh? Eso es importante. Aquí tenéis otro vídeo del sistema locomotor que también lo veremos en clase. Y esta chica os explica cómo se contraen tus músculos cuando haces ejercicio. Es decir, en algún momento habrás levantado una pesa o lo que sea, ¿no? O haces atletismo y entonces tus músculos se están contrayendo. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, cuando yo cojo, es que no hay nada que pese mucho. Cuando yo cojo el móvil, por ejemplo, así, y hago así, el músculo se está contrayendo. ¿Eso cómo sucede? O sea, me refiero dentro de la célula porque el músculo son células, ¿eh? Volvemos a lo mismo. Todo el cuerpo humano está formado por células. ¿Qué está pasando dentro de la célula para que se pueda contraer? Pues aquí lo explica y me tendrás que poner un resumen de cómo se produce la contracción muscular. Otro vídeo de los huesos. ¿Por qué tus huesos son más increíbles de lo que crees? Y aquí te explica el hueso. En vez de ponerme yo aquí con el libro, a ponerte texto y a explicar más, esta chica lo hace tan bien que te explica los huesos. Entonces tú puedes ir tomando apuntes de manera breve sobre cosas que hacen los huesos, que son un reservorio de calcio y todo esto. Yo estos vídeos me los he visto, ¿vale? Entonces, este aparato locomotor no vamos a coger nada del libro y directamente con lo que hemos visto en estos vídeos, en este de la contracción muscular y en este de los huesos, es suficiente. Es decir, uno para los músculos, uno para los huesos y estos dos vídeos que os pongo al principio de 2 minutos cada uno para que nos situemos de qué es el aparato locomotor. Aparato locomotor, músculo y hueso y profundizamos con este vídeo y con este otro de los huesos, que seguramente alguno de los dos veamos en clase. Entonces, ahora tendrás que explicarle a tu abuelo lo que has aprendido sobre el aparato locomotor. Abuelo, el aparato locomotor es que te permite moverte, son los huesos, son tal. Y todo eso se lo explica, ¿vale? Y recuerda lo de los tendones. Los huesos se unen a los músculos se unen a los huesos gracias a los tendones. Tendones. Muy bien. Aparato reproductor, madre mía, este va a traer chicha, ¿eh? Este seguro que gusta. Nosotros tenemos aquí tanto el aparato reproductor femenino como el aparato reproductor masculino. Y vamos a ver. Sexual. Vale. La reproducción humana. Esto ya lo hemos trabajado en el tema 1, cómo se produce con los. Se produce con los espermatozoides y los óvulos. Ya hemos visto que los espermatozoides son distintos porque se forman por meiosis. Los óvulos son distintos porque se forman por meiosis. Y aquí lo podéis ver un poco, pero a mí me gustan más los vídeos que veremos luego, ¿vale? Entonces, aquí podéis ir copiar en el cuadro un poco cuál es el proceso de reproducción sexual. Básicamente se forman los óvulos y se forman los espermatozoides, se produce la fecundación y se forma la primera célula que es el cigoto. Esto lo veía en un vídeo que de repente había muchos espermatozoides corriendo y yo decía, vamos a formar a Ada o vamos a formar a no sé qué. Y entonces nosotros nos poníamos, el espermatozoide entra, tal, y ahora mitosis, 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 mitosis. Mira, 2 células, bastantes más, a las 5 o 6 semanas se ve así, a las 14 16 así, 24 48 aquí, backflip y pum, ya lo tengo, el nacimiento. Entonces las 4 fases, formar los gametos, que los gametos es la palabra friki para decir espermatozoide u óvulos, ¿vale? Y luego tenemos la fecundación, el espermatozoide entra en el óvulo, luego el desarrollo embrionario, ¿vale? Por el que se va formando el embrión y el ser vivo, y a partir de ahí el nacimiento en la semana 40 aproximadamente. Entonces, dice, cuando un ser humano nace, su aparato reproductor está totalmente formado, pero no es funcional. Es decir, ahora mismo vosotros estáis empezando a hacer vuestro aparato reproductor funcional, porque hasta entonces
no era funcional para reproducirse. Pero en la adolescencia, que es donde estáis, porque tú estás viendo este vídeo y eres adolescente, durante la pubertad, por las hormonas sexuales que se empiezan a producir, pues dotan a la persona para tener capacidad sexual y reproductora, por lo tanto se podrá quedar embarazada. Es decir, que una niña a los 5 años no produce óvulos y un niño a los 5 años tampoco produce espermatozoides. Por lo tanto, lo que ocurre es que luego en la pubertad, con hormonas sexuales, que si testosterona, estrógenos y no sé qué, son mensajeros, que ya lo veremos en el otro sistema, son mensajeros que dicen, oye, vamos a empezar a desarrollar y a dotar, a hacer posible que estas personas se puedan reproducir y puedan tener hijos si así lo consideran, ¿no? Entonces aquí tenéis las diferentes partes del aparato reproductor masculino, es decir, si pudiéramos ver un aparato reproductor masculino, lo veríamos tal que así, en forma de dibujo. Aquí está el pene, tenemos la parte de la piel que recubre, que es el prepucio, la parte final, que es el glande, los testículos, que es donde se forman los espermatozoides, ¿no? Luego tenemos el escroto. Me preguntabais en clase, no sé quién era, que qué pasaba si se corta uno de los testículos, pues tendríamos que esto, que es amarillo, que se le llama epidídimo, es donde se almacena los espermatozoides. Si los cortan, pues ya no tendrían la mitad de espermatozoides que producir. ¿Qué más? Luego, estos espermatozoides, ¿ven por dónde viajan? A la vesícula seminal. Aquí lo tenéis. Vesícula seminal, que es la que esos espermatozoides se van ahí y es lo que sale el semen, pues está compuesto de los espermatozoides y diferentes sustancias que nutren a esos espermatozoides. Pues claro, tú podrías decir, ¿se producen y ahora quién los da de comer? Pues aquí en las vesículas seminales se les da de comer, digamos. Los espermatozoides son células, ¿eh? Todo lo que veáis dentro del cuerpo son células. Y entonces están un poco las partes de las de glándulas de Cooper, no de Cooper o como se diga, no las tenéis que saber. Y luego tenemos aquí la próstata, que es una parte importante que en algún momento os puede dar algún problema, sobre todo cuando seáis mayores, ¿vale? Y lo que hace es que segregan sustancias que hacen que los espermatozoides se muevan un poquito, ¿vale? Entonces, para que, bueno, estas son las partes de la uretra, que ya la habíamos visto antes en el sistema excretor, recordadlo. Las partes del aparato masculino son importantes, las que yo he mencionado, y luego las partes del aparato reproductor femenino. Eh, tenemos la vagina, tenemos el endometrio, que se quita parte del endometrio con la regla, ¿no? Tenemos el tema del el útero, el clítoris, tenemos el tema de los labios menores, labios mayores, tenemos también los ovarios, que es donde se producen los óvulos, que cuando salen viajan por las trompas de falopio y en esas trompas es donde se encuentra con el espermatozoide y lo fecunda. La vejiga y alguno más. No, no hay alguno más. Esto ya es el recto, que es el tema del ano y tal, que está porque lo ha puesto por mezclarlo. Pero bueno, esas son las partes, ¿vale? ¿Qué son los gametos? Los gametos es una palabra friki para hacer referencia a las células encargadas de la reproducción sexual. ¿Cuáles son en hombres? Espermatozoides. ¿Cuáles son en mujeres? Los óvulos. Y llevan la información genética para formar la primera célula de un nuevo ser vivo. ¿Que cómo se llama esa primera célula? Cigoto. Es decir, cuando el espermatozoide se une con el óvulo, ¡pum! Primera célula. A esa primera célula se le llama cigoto. Pregunta de examen, ¿eh? Y ahora ese cigoto va 2, 4, 8, hasta que forma un organismo entero. Entonces aquí tenéis los espermatozoides. Si queréis copiar parte de lo que pone aquí, sobre todo esta primera parte, bien, que tienen la cabeza, la zona intermedia y la cola, que se forman en los testículos y tal. Luego los óvulos, pues prácticamente lo mismo. Esta parte de aquí arriba, que son los gametos femeninos, que son células grandes, que se forman en los ovarios, es decir, tenéis que saber dónde se forman los espermatozoides, en los testículos, dónde se forman los óvulos, en los ovarios. Y entonces ahora tendréis que explicarle a un abuelo de 83 años lo que habéis aprendido del aparato reproductor. Pero antes de terminar con el aparato reproductor, haremos un inciso sobre el ciclo menstrual. ¿Vale? Entonces, a partir de la pubertad, cuando maduran de manera sexual las mujeres, tienen el ciclo menstrual. Y pondremos varios vídeos del ciclo menstrual donde se explica y veremos varias consideraciones que tenemos que tener en cuenta
para el ciclo menstrual, que hay muchas hormonas y yo pues iré preguntando, iré viendo y entenderemos un poco mejor qué es lo que ocurre cuando se tiene el ciclo menstrual. Una vez al mes, irregularidades y veremos todos estos temas que son interesantes, que aquí os dejo la información en del libro para que lo tengáis apuntado, pero como lo vamos a ver en clase, pues bueno, simplemente es para que lo tengáis aquí recogido de manera estructurada, por si en clases no sois capaces de mirar o estáis atendiendo lo que sea, pues aquí lo tenéis, ¿vale? Vosotras menstruáis del día 1 al día de entre 1 o 5 días, ¿vale? A partir de ahí el endometrio vuelve a crecer, crece, y a partir de ahí ovuláis, soltáis un óvulo en el día 14, entonces en esos días en los que os podéis quedar embarazadas, en los que rondan al día 14 del ciclo, ¿vale? Entonces ahí soltáis el óvulo, que ese óvulo no es fecundado por ningún espermatozoide, pues nada, se empieza la fase secretora y empieza ese endometrio que estaba siendo como la cama en el útero, la cama para que el niño tuviera sustancias, tuviera nutrientes y tal. Ah, que no ha habido espermatozoide, no ha habido ovulación. Pues nada, yo no necesito la cama, la vuelvo a generar y así cada 28 horas. Entonces, esta es la fase, esperamos que lo explico en clase, que no os preocupéis por esa parte, que os la explico en clase. Y le tendréis que explicar a vuestro abuelo lo que habéis aprendido. Cuando digo abuelo, digo abuela, o sea, da igual, ¿eh? Lo que habéis, o digo un niño de 7 años. Lo que habéis aprendido del ciclo menstrual, ¿vale? Porque esta parte es muy importante, muy importante. Todos tenéis que apuntar que habéis aprendido del ciclo menstrual. Pues mira, he aprendido que el ciclo menstrual es una cosa que ocurre una vez al mes, en las que sirve para preparar y concebir a un niño, pero que cuando no ocurre, que está regulado por hormonas y tal, no sé qué. No os preocupéis que cuando lo explique yo, lo vais a poder hacer sin ningún problema, ¿vale? Aquí os dejo una imagen del desarrollo embrionario, fecundación, 2 células, 4 células, 8 células, de cómo se forma un niño, ¿vale? No es necesario que lo copiéis, simplemente es otro esquema para que lo tengáis ahí. Y esta diapositiva se puede quitar porque ya lo hemos puesto antes, lo que habéis aprendido del aparato reproductor. Entonces, básicamente, ese sería el tema del aparato reproductor, más todo lo que veamos en clase con vuestras dudas y tal. Entonces, aunque aquí yo el aparato reproductor lo explique en 10 minutos, en realidad esto nos puede dar a lo mejor para 2 o 3 clases o para 4. ¿Sabes lo que te digo? Porque necesito que lo aprendáis, que os entre interés por el aparato reproductor, que lo integréis, ir viendo las partes diferentes, captar la atención. Entonces, aquí lo tenéis todo para verlo las veces que lo necesitéis, pero en clase hay un trabajo de cuaderno y de tal, o sea que no os preocupéis. No sé cuánto tiempo llevaremos ya. Llevaré ya grabando. Espero que se esté grabando bien. Ya estamos terminando casi. Nos queda el sistema inmunitario, que lo hemos visto bastante en el tema 1, y luego el sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿vale? Entonces vamos a ver el sistema inmunitario. Aquí tenéis un vídeo donde lo explica bastante bien. Este que os lo voy a poner porque esta tía es una máquina. 10ª vez que lo pongo. Porque esta tía lo que se dedica es a estudiar el cuerpo humano, es biómédica, ¿vale? Y ahora con ese conocimiento que tiene lo divulga de una manera para que os enteréis. Entonces ha hecho un vídeo donde explica el sistema inmunitario y este lo pondremos en clase. Ya sabéis que el sistema inmunitario es el conjunto de defensas o sea, del conjunto de células que nos defienden. Ya además os he preguntado en el examen una pregunta del sistema inmunitario y tal. Todo este sistema está bastante visto. El sistema inmunitario también está relacionado con las alergias. Entonces no os preocupéis que de este tema simplemente, de este aparato, simplemente vamos a ver este vídeo, este y este. Y con eso y lo que veamos en clase ya vais a poder explicarle al abuelo lo que habéis aprendido del sistema inmunitario. No nos vamos a poner a ver mucho más porque está todo lo importante y lo que quiero que salgáis con ello de secundaria está en estos vídeos. Entonces, haced el favor de veroslo, aunque como lo vamos a trabajar en clase, si ya trabajas en clase, pues no es necesario que lo vuelvas a ver, a no ser que quieras repasar o lo que necesites. Muy bien, y nos vamos a los dos últimos sistemas, sistema nervioso y sistema endocrino. Vamos a ver, chicos, del sistema nervioso. Aquí tenéis un vídeo igual, que lo veremos en clase. Otro vídeo donde la hiperactina lo explica, que seguramente lo veamos en clase. Y ahora uno de la glía. Vamos a ver. Esto lo explicaré en clase, ¿vale? Pero así de manera sencilla, y pondremos el vídeo, así de manera sencilla. En el cerebro, ¿qué célula hay? Y veis, neurona. Espero que hayas pensado. Neurona. Pues además de las neuronas hay una célula que no se explican,
que a mí solo me lo explicaron en la carrera y que es necesario que sepáis vosotros, que se le llama glía. Y las glías son células, mira, glía viene de glue. Glue en inglés es, o sea, en español es pegamento. Porque es como que son unas células que están ahí interaccionando con las neuronas y dándole nutrientes y ayudándolas y defendiendo al cerebro. Entonces, toda esa parte de la glía se explica en este vídeo y es muy importante porque en el cerebro no solo hay neuronas. Yo hasta ahora que os he dicho, ¿cuál es la célula del cerebro? Me decía, la neurona. ¿Y cuántas neuronas hay? 100.000 millones de neuronas. Pero es que también hay un montón de células que no son neuronas y que están en el cerebro. Pues a ese conjunto de células se llama glía. Y yo esto os lo voy a explicar en clase de manera más detenida y os podéis ver el vídeo y tal. Entonces, como este vídeo no se trata de que dure 8 horas, yo podría ponerme a explicar aquí todo lo que vemos en clase. Pero es lo fundamental que sepas que en el cerebro no hay solo neuronas, sino que también hay glías, que las glías son diferentes células que hay en el cerebro que nos ayudan a hacer muchas cosas. Aquí está el vídeo donde lo puedes ver y además en clase lo habremos visto de manera detenida. Luego, los 5 sentidos. ¿Tú cuántos sentidos tienes? ¿Sabes? Los sentidos. Olfato, gusto, vista, oído, tacto, ¿no? ¿Y eso por qué? O sea, ¿qué tiene que ver el sistema nervioso con los 5 sentidos? ¿Tiene algo que ver? Porque claro, si yo toco esto, esta taza y esta taza está caliente o está fría, ¿eso cómo sé yo si está caliente o está fría? Porque hay unas neuronas aquí, hay unas neuronas por dentro que le mandan la información que se llaman termorreceptores, receptores de la temperatura, que le mandan la información al cerebro y dice, ¡ey, que esto está frío! ¡Ey, que esto es fuego, quita el dedo! ¿Os acordáis cuando dije lo del mechero? Enciendo un mechero, pongo la punta del dedo del pie, quito el dedo. ¿Por qué lo quito? Porque hay neuronas por todo el cuerpo. Pues el tacto, el gusto, porque yo sé que cuando yo me tomo sal, imagínate que en mi dedo hay sal, digo, uy, esto está muy salado. ¿Por qué lo sé? Porque en la lengua hay células gustativas que luego mandan la información al cerebro. Entonces, el sistema nervioso está muy relacionado con los cinco sentidos. Aquí veremos un vídeo donde explican los 5 sentidos de manera bastante visual y veremos que no hay 5, que hay 6. ¡Ah! Un nuevo sentido, propiocepción, que hace que tú sepas, que tú puedas como sentir tu cuerpo, que sepas dónde está tu pie o dónde está tu músculo. Lo veremos, este sexto sentido, que es muy interesante. Y luego el sabor, ¿cuántos sabores hay? Que si tenemos el sabor salado, el dulce, el amargo, hay un nuevo sabor por ahí que se conoce como sabor umami, pues veremos un vídeo de esta chica donde nos explica el sabor umami. Entonces, si os fijáis, al final siempre hago lo mismo. Necesitamos una explicación básica donde entendamos lo de los sentidos, que da igual que sean vídeos muy chorras como para niños pequeños, porque es que es el nivel en el que se tienen que explicar las cosas para que salgáis de ahí de secundaria sabiéndolo y a partir de ahí vídeos donde ampliamos un montón, donde en la propiocepción lo mismo no está en el libro, en cierto sentido, el sabor umami lo mismo tampoco está en el libro, y entonces necesitamos irnos a YouTube y yo captaros la atención y ver que hay cosas muy interesantes que se conectan con la vida. Entonces, eso es lo que sería respecto a los sentidos, ¿vale? Entonces, el sistema nervioso y los sentidos. Tenemos que saber que el sistema nervioso, hay neuronas por todo el cuerpo, chicos, por todo el cuerpo, aquí tenéis explicado el sistema nervioso, que hay células en el cerebro que no son neuronas y que al conjunto se le llama glía, que si astrocitos, que si microglía, que si oligodendrocitos, muchas células, da igual los nombres, que sepáis que en el cerebro no solo hay neuronas, no, también hay células que en conjunto se llaman glía. Lo de los sentidos, veremos el sexto sentido, que esto es para saber la posición de los músculos, la propiocepción, que hay un sabor que es umami, sobre todo en la cultura asiática. Y nos vamos al último sistema, chicos. ¿Quién lo diría, eh? Último sistema. Como no se haya grabado. Madre mía, como no se haya grabado. Sistema endocrino. Último sistema, apuntarlo ahí. Sistema endocrino. Vamos a ver. Igual que vosotros habláis en clase, que a veces os tengo que llamar la atención porque no paráis de hablar, las células que hay dentro de tu cuerpo hablan.
Pero no es que hablen, digamos, diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pero sí que se comunican. Joder, se comunican las células entre sí. Es decir, ¿cómo sabe, o sea, cómo se puede saber, por ejemplo, que un músculo necesita crecer? O sea, ¿eso cómo se sabe? ¿Cómo se comunican las células entre sí? Porque decíamos que para considerar ser vivo necesita cumplir las tres funciones vitales: reproducirse, mitosis; nutrirse, pues con los alimentos del kiwi y del croissant, por ejemplo; y ahora relacionarse, es decir, ser capaz de comunicarse entre sí. La pregunta es, ¿cómo se comunican las células? Las células se comunican con moléculas, y esas moléculas, ¿quién las produce? Las células endocrinas. Vamos a ver. Hay un sistema que se llama sistema endocrino. Este sistema endocrino lo que estudia son las hormonas. Cuando veáis endocrinología o el endocrinólogo, lo que sea, o voy al endocrino, significa que hay un problema con las hormonas. Por ejemplo, puede haber una alumna que tenga problemas con crecimiento y está afectada la hormona del crecimiento. Leo Messi. Leo Messi es muy bajito. Y es bajito, ¿no? Pues más bajito era antes. ¿Por qué? Porque tenía un problema con qué hormona, con la hormona del crecimiento. Entonces, todo lo que tenga que ver con hormonas son el sistema endocrino. ¿Quién produce y permiten que las células se comuniquen entre sí? ¿Quién produce las hormonas? Un tipo de células que tenéis en el cuerpo que se llaman células endocrinas. Y esas células es como que sacan a la sangre las hormonas, que son como un mensaje, ¿vale? Pues, por ejemplo, hay unas células que producen hormona del crecimiento. Y ahora esa hormona del crecimiento viaja por la sangre y va al músculo. Y le dice, toc, toc, esa hormona reacciona con las células del músculo, le llega el mensaje de la paloma mensajera y le dice, ¿qué quiere? Y le diga, que crezcas. Y por eso tú eres bajito y cada vez eres más alto, más alto, más alto, porque hay hormonas que le están diciendo a las células cómo se tienen que hacer. Entonces, igual que tú te comunicas por Instagram, por WhatsApp o por lo que sea con mensajes de texto, las células se comunican con hormonas. Entonces, ¿qué son las hormonas? Son sustancias, hormonas, dos puntos, sustancias o moléculas que permiten a las células comunicarse. Son como los mensajes. Entonces, mensaje igual a hormona. ¿Quién produce esos mensajes? Células en nuestro cuerpo especializadas en producir mensajes, que de manera friki les llaman células endocrinas. Entonces, ¿qué son las células endocrinas? Dos puntos. Células de nuestro cuerpo que fabrican diferentes hormonas. ¿Qué hormonas existen? Testosterona, estrógenos. Testosterona, todos tenemos testosterona, tanto hombres como mujeres, pero los hombres tienen mayores niveles de testosterona que las mujeres. Estrógenos, también tenemos estrógenos, pero las mujeres tienen más niveles de estrógenos. Es decir, hay hormonas muchos tipos de hormonas que se encargan de decir diferentes cosas, de dar diferentes mensajes. La del crecimiento, pues que crezca, y así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí una hormona que es, por ejemplo, la serotonina, que ya veremos el vídeo este en clase, el tema de los estrógenos, que lo veremos en clase también, y luego nos explicaremos un órgano, una glándula endocrina concreta, que será la tiroides, y veremos este vídeo, y con eso cerraremos seguramente el sistema endocrino. Ahora, si el tema de las hormonas os interesa, hay un podcast aquí de una endocrina o también, no sé si también temas de nutrición, es una experta en hormonas, que lo explica súper bien. Se llama Isabel, si no recuerdo mal, sí, Isabel Viña, y es experta en hormonas, experta. Y tenéis este podcast que es completamente opcional, que no os tenéis que ver, pero si os interesa el tema de la testosterona y de la calvicie. Claro, pues tú, ¿por qué te vuelves calvo? ¿O por qué te puedes volver calvo? Pues ahí hay hormonas que le están diciendo a tu pelo, oye, cáete. Entonces, todo el cuerpo, todas tus células se comunican por hormonas que viajan por la sangre y que van diciendo, tú haz esto, tú haz lo otro. Son los mensajes. Y hay células especializadas en producir esos mensajes. ¿Entendéis? Entonces, eso es lo que se considera sistema endocrino. Entonces, explícale a un abuelo lo que has aprendido del sistema endocrino. Pues tú le tendrías que decir, abuelo, ¿tú te acuerdas de las piscinas esas que te generamos y tal? Pues hay unas piscinas especializadas en producir mensajes, y esos mensajes salen por la sangre, se lo dan a un niño, y ese niño bum, bum, va con él y se va a la piscina de los adultos y dice, tú, haz esto, haz lo otro, tal, no sé qué.
Entonces lo explicáis como vosotros queráis, pero explicarle a un abuelo lo que has aprendido del sistema endocrino. Sistema endocrino, hormonas. Hormonas son el mensaje que permiten comunicarse a las células, ¿vale? Estos son los aparatos que hemos visto. De cada aparato tenéis que hacer como última actividad una tabla resumen de los diferentes tipos de aparatos y sistemas con su función. Entonces, aparato digestivo, digerir los alimentos y absorber los nutrientes. Aparato respiratorio, coger el oxígeno y eliminar el CO2. Aparato circulatorio, llevar los nutrientes a las diferentes partes del cuerpo. Así con todos, una tabla resumen, ¿eh? Pam, 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 los aparatos y así el resumen. Y aquí os dejo porque va a haber una tarea por pareja seguramente o individual, como vosotros prefiráis, donde tendréis que elegir 8 de estas disciplinas y explicárselas al abuelo, lógicamente, no una cara por cada disciplina, pero sí coger 8 e irle viendo, teniendo como una conversación en el hospital. Pues sí, mira, abuelo, esto es lo otro, pero eso ya lo hablaremos, ¿vale? Entonces, todo este tema se conecta con todas estas especialidades. Por ejemplo, endocrinología con las hormonas, dermatología con la piel, urología con el aparato excretor, banco de sangre, pues con el tema del aparato sanguíneo, en fin, neumología con el aparato respiratorio y los pulmones. Todo tiene relación con este tema y este tema os veréis influenciado de alguna manera u otra en vuestra vida, porque todos hemos pisado un hospital o lo pisaremos por desgracia algún día, ¿no? Entonces, bueno, espero que os sirva. Este conocimiento es muy importante. Necesitáis salir de la ESO sabiendo esto. Y nada, nos vemos en clase. Espero que se haya grabado. Por favor, un abrazo. Chao.